Él era brutalmente golpeado por su ex compañero. Antes, él era el mayor genio de la espada. Pero hace 3 años, Ransen recibió una misión imposible. Regresó lisiado, sin una mano y una pierna, todo por la envidia de sus compañeros. Ahora era golpeado y humillado todos los días. Pero un día abrió un libro extraño, en un idioma que ni siquiera sabía que podía leer. Entonces el libro brilló, y él desapareció. Estaba en una mazmorra, 10.000 años en el pasado. En ese lugar logró beber un objeto legendario y regresar al presente. Ese objeto liberó su fuerza dormida y curó sus brazos y piernas. Y ahora, el maestro de la espada Ransen estaba listo para comenzar su venganza. Pero antes de eso, en los alrededores de la ciudad de Kusan, se alza un castillo aislado. En las afueras de la ciudad de Kusan, se alza un castillo aislado. Un grupo de hombres entra en el salón principal. Uno de ellos cuestiona si la información es errónea, pero cree en ella ya que proviene del Lord Xias. Luego pregunta si es el único que no ve bestias demoníacas, ni siquiera una hormiga. El subordinado comenta que el rumor de la llegada del jefe Nagi debió haberse difundido. Su compañero coincide en que eso tendría sentido. Se encuentran en un gran salón, ahora en ruinas. Uno de los hombres se pregunta qué lugar es ese, ya que no aparecía en el mapa. Otro señala una salida con una escalera que conduce hacia arriba. Ante ellos se encuentra una escalera y un corredor. El subordinado mira el mapa y dice que deberían subir, ya que el otro camino parece siniestro. Nagi recuerda que la banda Ilneon debía encargarse del piso superior. Entonces señala hacia el corredor y afirma que irán por ese camino, y con un gesto ordena al grupo avanzar. Pero el subordinado cuestiona la orden repentina. Nagi insiste en que avance. El lacayo obedece a su jefe y se da la vuelta para irse. Bajo la mirada del comandante, entra en el oscuro corredor. Desde allí, se da la vuelta e informa que no hay nada. Otro hombre también informa a Nagi que no hay nada, mientras una criatura emerge detrás de él. La bestia ataca al hombre. Una manada de lobos surge de la oscuridad. Las criaturas avanzan, y luego toda la manada sale corriendo del corredor. Una barrera se eleva desde el suelo, bloqueando el paso. Uno de los hombres reacciona ante la aparición de las criaturas. El grupo ahora se encuentra rodeado de lobos en medio del salón. Uno de ellos pregunta qué harán con tantas bestias demoníacas. El comandante lo agarra y le devuelve la pregunta. Grita que si quieren vivir, entonces deben luchar. Luego ordena a sus hombres que se muevan y bloqueen a las criaturas. Las bestias avanzan y atacan al resto del grupo. Nagi, el líder del grupo, se apoya contra la pared y deja caer su espada al suelo. Uno de los lobos salta hacia él para atacar, pero la criatura es alcanzada en el cuello por una flecha. El hombre observa el cuerpo de la bestia caer frente a él. El lobo ahora yace muerto en el suelo. En el piso superior, un arquero pregunta si necesitan ayuda. El comandante lo reconoce y llama a su hermano, Ransen. Ransen aterriza en el suelo y comenta que el momento fue perfecto. Luego le dice a Nagi que observe bien. Ransen empuña su arma y declara que ese es el nivel de un maestro espadachín. El lobo entonces se lanza hacia adelante para atacar, pero él atraviesa a la criatura por la boca. Con un solo golpe, corta al animal por la mitad. Las otras bestias se abalanzan hacia él. Ransen entonces ataca y derriba a toda la manada de una sola vez. Los hombres restantes celebran la victoria del recién llegado. Ransen ahora permanece de pie entre los cuerpos de los lobos. Nagi se acerca y lo elogia, diciendo que un maestro espadachín está en otro nivel. Luego se pregunta qué recompensa le dará el conde Xias. Nagi afirma que él podría haber manejado todo eso por su cuenta, pero Ransen responde que solo es de primera categoría con la boca, ya que su esgrima es de baja clase. Luego le aconseja entrenar más si quiere volverse más fuerte. Nagi asiente con una sonrisa en el rostro. Luego afirma que tendrá que hacerlo. En las ruinas de Ilneon, en la ciudad de Kusan, se ha establecido un campamento. Versun corre hacia Ransen y le pregunta por la razón de su retraso. Ransen se disculpa y dice que ocurrieron eventos imprevistos. Versun le informa que el conde Xias estuvo allí y que la situación no es buena. Ransen entonces pregunta qué ocurrió. Le entrega un pergamino y dice que el conde se llevó a los niños. Ransen abre el pergamino para leer el mensaje, pero su contenido lo deja en shock. El pergamino le ordena matar a Del Casu y regresar. El conde de sangre del Casu es un poderoso vampiro que posee sangre pura. También es el maestro espadachín que gobierna la ciudad de Casu, lo que lo convierte en el enemigo mortal de Xias. Y para recibir el apoyo de Xias, terminan haciendo todo tipo de trabajos sucios para él. El príncipe Ransen solo quería abandonar ese lugar con los niños y vivir en paz. Pero Versun lamenta haber sido leal a ese miserable durante más de 10 años. Ransen se prepara para partir con sus compañeros. Su compañero intenta detenerlo, recordándole que el conde del Casu es un vampiro de sangre pura, pero él responde que no tiene razón para vivir sin sus hermanos. El hombre cuestiona a dónde cree que va en su estado, ya que acaba de regresar. Entonces responde que no pueden permitirse perder más tiempo, ya que los niños han sido llevados. Versun insiste en que es demasiado peligroso, ya que tiene vampiros de nivel especialista bajo su mando. Ransen entonces lo llama por su nombre, Sir Versun, y declara que es una orden. El hombre baja la cabeza y acepta, dirigiéndose a él como su alteza. Ransen entonces ordena a Sir Versun quedarse atrás y cuidar de sus hermanos. Él promete que sin duda ganará y regresará para arreglarlo todo. Versun observa cómo Ransen y su grupo se alejan, luego aprieta el puño y decide que esta vez no puede obedecer esa orden. En el año continental 1337, el 11 de marzo, el reino de Banroa está en llamas. La reina del reino de Banroa les ordena que se lleven a Ransen y se marchen, diciendo que ella los detendrá. Pero Versun, el comandante de los caballeros, se niega y declara que se quedará para proteger a la reina. La reina entonces le dice a Sir
decir Bersun que lo que debe proteger ahora es la línea de sangre del reino de Vanroa. Él duda en cumplir la orden. Arrodillándose ante el segundo príncipe, ella le instruye que sobreviva a toda costa. Luego le recuerda que también debe cumplir con su deber hacia la familia real. El príncipe le dice a su madre que no quiere huir solo. Entonces ella se quita su collar y lo coloca alrededor de su cuello, afirmando que seguramente le ayudará. Con una última petición, le pide que restaure la familia real de Vanroa. Bersun jura dedicar su vida a servir a su alteza, mientras el cielo arde en llamas. Sin poder siquiera morir, escapa por poco, llevando consigo únicamente al segundo príncipe. Falló en protegerlos mientras la capital ardía, y se vio obligado a huir sin poder proteger ni al rey ni a la reina. De todos los días, aquel día fue precisamente el 13º cumpleaños de su alteza, el segundo príncipe. El príncipe, que presenció la muerte de su familia, contempló el cielo en llamas mientras el reino de Vanroa llegaba a su fin. El reino, con sus 500 años de historia, había perecido. Alcanzaron la ruta de escape y, junto con los últimos herederos nobles y 20 caballeros, se prepararon para cruzar la frontera. El primer día de abril del año continental 1337, navegan a través de un mar embravecido. En medio de la tormenta, el grupo logra cruzar la frontera hacia Roxium. Se dirigen hacia Rockberland, mientras el capitán del barco se queja del viaje. El 23 de agosto del mismo año, finalmente llegan a su destino. El grupo entra en Rockberland, una tierra sin ley que alberga criminales y fugitivos de todo el mundo. Tras 2 meses en la ciudad de Kusan, muchos caballeros han muerto en el camino, y ahora solo quedan 12. El segundo príncipe, Ransen, es ahora el único heredero legítimo, junto con los últimos sucesores de las familias nobles. Deben protegerlos, incluso si la deshonra y la miseria los esperan. Su viaje los lleva al castillo del conde del Kasu, en la ciudad de Kasu. A través de una ventana, observan un salón lleno de cuerpos. Bersun se abre paso entre los enemigos dentro del castillo. Presiona su herida y se dice a sí mismo que resista un poco más. Luego corre hacia donde se encuentra su Alteza Ransen, y reza para que, por favor, esté a salvo. Finalmente llega a una puerta doble manchada de sangre y la abre. Bersun se detiene al ver lo que hay dentro. El salón del trono está destruido y lleno de cuerpos. En lo alto de la escalinata, del Kasu yace muerto en su trono, con una espada clavada en el pecho. Bersun mira a su alrededor y pregunta qué ocurrió. Tras oír una tos, ve a Ransen en las escaleras y lo llama. Sus ojos se abren de par en par ante la escena. El príncipe yace en los escalones, gravemente herido. Ransen dice que todo ya ha terminado. Bersun pregunta si realmente ha terminado. Entonces recuerda la promesa que le hizo a la reina de proteger la línea de sangre de Vanroa. Se pregunta si toda su desesperación y esperanza realmente terminarán así. Con una expresión decidida, se niega a aceptar ese final. Luego declara que no puede terminar de esa manera. Con el puño apretado, se acerca al cuerpo de Ransen en el suelo. Bersun lo carga sobre su espalda, decidido a salvar a su alteza. 3 años después, la vida continúa en las ruinas de Ilneon, en la ciudad de Kusan. 2 niños corren y juegan juntos por el pueblo. Un joven con un brazo protésico trabaja en una obra de construcción. Ransen se detiene por un momento cuando Bersun lo llama. El hombre mayor camina hacia él. Desde lo alto de una escalera, Ransen nota su llegada. La prótesis de su pierna resbala del peldaño y pierde el equilibrio. Bersun lo sostiene y le pregunta si está bien, pero Ransen quiere saber qué dijo el conde. Él responde que, como siempre, el conde le dijo que esperara otro mes. Ransen dice que pueden arreglárselas por ahora, y luego volverán a preguntar el próximo mes. Bersun le recuerda que le dijo que no hiciera ese tipo de cosas. Pero Ransen responde con una sonrisa que no puede pedirles eso a los niños. Su compañero comenta entonces que esos niños ya han crecido. Aunque hayan crecido, Ransen comienza a decir algo. Bersun lo interrumpe y supone que iba a decir que los protegería. Ransen entonces termina diciendo que lamentaría no tener el elixir, y el hombre está de acuerdo. Conocido como la poción de la vida, el elixir es un antiguo milagro descubierto hace 200 años en la mazmorra de Ilneon. Él afirma que eso no es más que una vieja historia. Ransen entonces pregunta qué tiene eso que ver con él, y Bersun decide no decir nada más. El hombre mayor supone que un milagro como ese no volverá a ocurrir. 3 jóvenes corren hacia ellos, llamando al maestro. Le gritan que tenga cuidado, ya que algo cae del cielo. Ransen levanta el brazo y atrapa una espada que cae. Con el arma en la mano, advierte que acaba de arreglar el techo y que no lo hará de nuevo. Luego devuelve la espada al chico y le aconseja que nunca la vuelva a soltar. El chico se justifica diciendo que la estaba sujetando con fuerza, pero Ransen explica que no se trata de apretar la espada con fuerza. Demuestra que hay que afirmar ambas piernas y distribuir el peso por todo el cuerpo, y luego se debe visualizar al oponente en la mente. Recuerda su propia batalla. En su memoria, estaba acorralado y herido. Del Kasu saltó hacia él para el ataque final. El conde blandió su espada con un golpe feroz. Del Kasu le dijo que cuanto más se tiene que proteger, más pesados se vuelven los pensamientos. Luego el vampiro le ordenó morir, pero Ransen logró bloquear el golpe con su espada. Declaró que no podía morir, porque tenía algo que proteger. Del Kasu lo agarró y lanzó otro ataque. La sangre salpicó su rostro mientras se defendía. En su recuerdo, asesta el golpe final contra el conde. Aprieta firmemente la espada de madera. Bersun y el chico lo observan mientras la viga de madera sobre ellos se parte en 2. El chico comenta que el instructor Ransen destrozó el muñeco de madera. Ransen mira el muñeco de entrenamiento, ahora dividido en 2. Se disculpa, explicando que solo intentaba demostrar el golpe y que lo arreglará. Otro chico corre hacia él, llamando al instructor Ransen. El joven llega y anuncia que hay un gran problema. Dice que Daisy y Seclan están en problemas. La expresión de Ransen cambia al instante. Dentro de un edificio, se da cuenta de que algo anda mal. Corre por el pasillo, afirmando que esto es más que una
una pelea de niños, porque huele sangre. Ransen entonces grita por los niños. En un salón, Daisy y Seclan se enfrentan con espadas. La chica es Daisy, de la familia Ilneon. El chico es Seclan, de la familia Ilneon. Naji lo saluda y comenta que ha pasado un tiempo, hermano Ransen. Ransen lo mira seriamente. Naji, vasallo de Exias, pregunta qué cree que está haciendo. Luego explica que están en medio de una entrevista. Ransen repite la palabra, cuestionando la entrevista. Naji dice que si muestran potencial, está pensando en convertirlos en su línea de sangre directa. Luego pregunta cómo se atreve a mezclar su sangre con la de ellos. Naji se refiere a él como hermano y comienza a decir que incluso convertirse en la línea de sangre más baja sería mejor. Sería mejor que estar bajo el mando de un hombre roto y lisiado, sin extremidades. Entonces el protagonista pregunta si el conde Exias sabe de esto. Naji dice que su hermano realmente no entiende la situación y pregunta si cree que una persona ocupada se preocupa por asuntos triviales. Ransen pregunta si vino por su cuenta, aun sabiendo que este es el territorio de su familia. Él confirma que lo sabía y que vino por un rumor de que el gran maestro espadachín Ransen perdió sus extremidades. Y todo eso por culpa de unos mocosos. Ransen cuestiona lo que acaba de oír. Naji se burla de él, preguntando si siquiera puede protegerlos con ese cuerpo. Le ordena que deje a los niños en paz y se marche en silencio, o de lo contrario lo matará. Naji luego se burla y le pregunta si acaso tiene el poder para hacer eso. Ransen se lanza hacia adelante y lo ataca con un puñetazo, pero dos de los hombres de Naji bloquean su ataque con sus espadas. Luego declara que no son rivales y les dice que no subestimen a un maestro espadachín. Versun les advierte que no subestimen a un maestro espadachín mientras Ransen cruza espadas con los dos hombres. Entonces aprieta con fuerza la empuñadura de su espada. Con un solo movimiento, envía a ambos oponentes por los aires. Naji entonces elogia a Ransen, diciendo que sigue siendo tan increíble como siempre. Ransen comenta que los recién llegados hoy en día no tienen sentido del miedo. Naji simplemente le pide que no sea tan duro, pero del caso interviene, afirmando que su oponente es un monstruo. Ransen comenta que Naji todavía parece inseguro frente a él. Del caso repite la palabra, inseguro, con una sonrisa, y luego pregunta si esa inseguridad es hacia él, mientras Daisy y Seclan observan. Naji entonces desenvaina su espada. Ransen se da cuenta de que no hay forma de salir en su estado actual. Se prepara para decidir la pelea con un solo golpe. En un instante, Ransen se lanza y ataca a Naji. Naji logra bloquear el ataque de Ransen con su espada, pero Ransen afirma que lo atrapó. Entonces desata una ráfaga de golpes. Naji contraataca con un solo tajo. Luego, las espadas de ambos chocan. La hoja de Ransen se hace añicos al impactar. Luego le pregunta a Ransen qué le ocurrió, y Naji revela que su núcleo está completamente destruido, y Ransen lo cuestiona. Entonces le pregunta si realmente pensó que no alcanzaría los rangos más altos. Naji levanta su espada y declara que por eso los linajes de sangre son superiores. Se vuelve hacia Ransen y le pregunta qué debería hacer con él ahora. Naji entonces sugiere matarlos uno por uno, mientras Daisy y Seclan lo miran. Versun aprieta con fuerza la empuñadura de su espada, decidiendo que si es una pelea que perderá de todos modos. Entonces envaina su arma. Versun simplemente llama a Naji. Ransen le pide que se detenga ahí, diciendo que hay niños que necesitan ser protegidos. Naji solo se ríe y pregunta qué se supone que es eso. Luego pregunta si el maestro espadachín Ransen le está suplicando. Ransen admite que sí, afirmando que lo conoce muy bien. Sabe que lo que Naji quiere es pisotearlo y verlo caer. Entonces Naji envaina su espada y dice que no puede dejarlo escapar tan fácilmente. Hace crujir sus nudillos y dice que también necesita estirarse un poco. Luego, Naji le da un puñetazo en el rostro a Ransen. Continúa con otro golpe. Ransen se estrella contra el suelo por el impacto. Le pisa la cabeza mientras intenta decir algo. Ransen finalmente logra decir que lo siente. Naji esboza una sonrisa. Luego les dice que no se contengan con él. Naji anuncia que se detendrán por hoy y continuarán mañana, mientras dos personas salen corriendo al fondo. Dos chicos se acercan al caído Ransen y le preguntan qué deben hacer ahora que ha perdido. Pero él responde que todo está bien, porque fue suficiente para protegerlos. Más tarde, en una habitación, Ransen cuestiona a Daisy y Seclan sobre la razón de sus acciones. Luego les pregunta si realmente estaban tratando de convertirse en parientes de sangre. Seclan se disculpa con su maestro. Daisy permanece en silencio con los brazos cruzados mientras el chico se arrodilla a su lado. Ransen le pregunta si no tiene nada que decir. Luego la cuestiona sobre lo que acaba de decir. Daisy pregunta por qué no puede servir bajo el mando de Exias. Le recuerda que él mismo fue una vez su sirviente. Luego le pregunta si lo ha olvidado. Ransen explica que debido al codicioso deseo de Exias de convertirse en vampiro, todos sus compañeros y sus familias murieron, y él terminó así. Luego le pregunta si ahora quiere arrastrarse bajo él, y le pregunta si pretende vivir succionando sangre. Daisy se levanta y responde, preguntando qué tiene eso que ver con él y si acaso es su padre. Declara que se hará cargo de su propia vida, y le exige que deje de entrometerse en sus asuntos y viva su propia vida. Ransen la llama mientras ella sale corriendo de la habitación. Seclan llama a su maestro y luego dice que Daisy no tenía malas intenciones, y Ransen dice que lo sabe. Seclan continúa, diciendo que a veces se necesita valor para arrodillarse en una situación así. Luego le dice a Ransen que debe estar sufriendo mucho. Seclan dice que le pedirá al tío Versun una poción. Ransen le agradece mientras el joven se marcha. Entonces Versun entra de repente y pregunta si Ransen está bien, y Ransen le pregunta qué ocurrió. Versun comienza a explicar que antes Lina le dijo algo. Escuchó de Daisy que Ransen y Naji estaban peleando y que parecía que alguien podría salir herido. Así que la chica fue a él para pedir ayuda. Lina simplemente llama a su tío. La niña pregunta por qué lo dijo, ya que Daisy le había pedido que lo mantuviera en secreto, y Versun
aún no confirma. Ransen comienza a reírse de la situación, y luego estalla en carcajadas. Agradece a todos por su preocupación mientras Versun le entrega una poción. Ransen toma el frasco y también le agradece a Daisy. A solas, tose. Ransen lamenta que si su núcleo estuviera intacto, podría haber lidiado con Nagi. La escena cambia a dos niños corriendo felices afuera. Luego se corrige, afirmando que simplemente proteger a los niños ya es suficiente. Ransen se pregunta qué hará, ya que Nagi regresará al día siguiente. Decide que no tiene otra opción que usar el objeto en su mano. Ransen activa el objeto en su mano. Luego decide vender un tesoro real de la familia Van Roa para reunir fondos y proteger a los niños. Considera que el sello real podría ser rastreado por el Imperio, así que lo único que vale la pena vender es otra cosa. Al final, saca el libro del destino de un portal. Ransen abre el libro y cuestiona por qué es considerado un tesoro real. Símbolos antiguos comienzan a emanar de las páginas. El libro muestra una fecha del calendario de Roseres, describiendo la capilla secreta de cultistas llena de símbolos. Se sorprende de poder leer el lenguaje antiguo. Entonces el libro lo envuelve por completo. Aparece un medallón con una estrella. La escena regresa a la habitación ahora vacía. De repente, Ransen se encuentra entre personas corriendo y se pregunta qué está sucediendo. Corre junto a ellos, cuestionando por qué está allí cuando hace un momento estaba leyendo el libro del destino. Se detiene y se da cuenta de que no es una ilusión, sino un lugar real. Reconoce el lugar como la mazmorra de Ilneon, pero se pregunta por qué se ve tan nueva. Entonces el grupo se detiene, y él se pregunta qué está pasando y quiénes son esas personas. Uno de los hombres encapuchados anuncia que un intruso ha entrado en la capilla. Luego ordena que aseguren el elixir primero. Ransen reacciona al oír la palabra elixir. Se da cuenta de que la estructura es idéntica a la mazmorra de Ilneon y que el elixir fue excavado allí en el año 3673 del calendario de Roseras. Esto significa que ha viajado 10.000 años al pasado. Los hombres encapuchados se acercan a un altar donde se exhibe el elixir. Ransen observa la escena y confirma que todo es real. El elixir está allí, lo que prueba que realmente ha regresado al pasado. Uno de los hombres recoge un pequeño frasco y afirma que el elixir está asegurado. Ransen decide que si puede obtener el elixir, podrá recuperar todo lo que perdió. Luego cuenta un total de 12 personas a su alrededor. Aprieta con fuerza la empuñadura de su espada, considerando si debería matarlos a todos y tomar el elixir. Pero uno de los hombres ordena que se dividan en parejas y busquen al intruso antes de tomar la ofrenda. Uno de los hombres asigna las tareas, enviando a Kaltik y Krum al pasaje oriental y a Seirung y Totun al occidental. Luego asigna a Zeroas y Ransen al pasaje norte, y Ransen se sorprende de que conozca su nombre. Se pregunta por qué esas personas del pasado lo reconocen como un aliado. Ransen concluye que solo una poderosa magia de alteración mental podría causar esto, y se pregunta qué es realmente el libro del destino. Su nuevo compañero llama su atención, preguntando por qué está ahí sin hacer nada. El hombre luego le urge que se dé prisa. Ransen decide que por ahora reunirá información y buscará una oportunidad. Los dos caminan juntos por el corredor. Entonces se encuentran con una mujer, pero ella se lanza hacia adelante y ataca a su compañero. Lo derrota con un solo movimiento. La atacante luego se vuelve hacia Ransen. Ransen cuestiona el rastro transparente dejado por el ataque. El hombre ataca, pero Ransen bloquea el golpe con su espada. Luego aprieta con fuerza su arma. Con un solo movimiento, Ransen lo empuja hacia atrás. Luego comenta que la durabilidad de la espada es terrible. El hombre avanza nuevamente, y sus espadas chocan otra vez. Nota que la hoja está dañada, dándose cuenta de que se trata de un poder extraño. El atacante se pregunta si eso es un aura de espada o algo diferente. Ransen se da cuenta de que no es el único que encuentra extraña la situación. Entonces decide probarlo una vez más y prepara su espada. De repente, tiene una clara revelación. Dos niños aparecen, escondiéndose detrás de un pilar. Corren detrás de Ransen, quien pregunta por qué están allí. El hombre, ahora protegiendo a los niños, lo acusa de no tener vergüenza al aliarse con cultistas que secuestran niños. Ella lo cuestiona, preguntando si planea secuestrar niños y usarlos como sacrificios vivos. La escena cambia entonces a Versun sirviendo una comida a su familia. Ransen también está presente en la mesa, sonriendo. De vuelta al presente, otros cultistas llegan al lugar y preguntan qué ocurrió. Luego le preguntan a Ransen si Zeroas fue derrotado por el intruso, y él lo confirma. Su líder entonces ordena que unan fuerzas. Los cultistas avanzan en un ataque coordinado. La mujer se sorprende por el ataque repentino mientras los niños se esconden. Ransen se vuelve hacia ella y dice que deberían estar del mismo lado. Dos cultistas corren por el corredor hacia ellos. Uno de ellos señala la pelea y grita que los encontró. Luego se pregunta si Ransen fue emboscado y ordena que lo ayuden. La mujer cruza su espada con la de Ransen. Ransen simplemente observa la escena. Luego ataca a uno de los cultistas por la espalda. Ransen lo apuñala, y el cultista lo acusa de traición. Ransen se queda de pie sobre el cuerpo del hombre. Le agradece por la pequeña actuación, que facilitó matarlo. Explica que el hombre lo atacó imprudentemente, así que simplemente respondió para salvar su propia vida. Ransen luego le pide que continúe ayudándolo tal como lo está haciendo ahora. Uno de los líderes de los cultistas se acerca, afirmando que no puede leer a ese tipo. Se detiene frente a los cuerpos caídos y le pregunta a Ransen si eso fue una traición. El cultista comenta que el espíritu resentido de alguien que murió con amargura por una traición no está nada mal. Ransen y la mujer lo miran mientras añade la naturaleza caótica de la traición en sí, y afirma que con el alma de un noble caballero, el señor estará aún más complacido. La mujer lamenta
lamenta no haber llamado refuerzos, ya que no esperaba que apareciera un especialista avanzado allí. Mira de reojo hacia un lado. Los niños se encogen detrás de ella. Luego se corrige, afirmando que es un especialista de nivel intermedio. La mujer admite que no puede derrotarlo sola y propone atacar primero para que Ransen pueda buscar una apertura. Luego ella se lanza hacia adelante y ataca al cultista. Él bloquea el golpe y la golpea con un puñetazo. La mujer se prepara para contraatacar, pero él logra esquivar su espada. El cultista sonríe y se prepara para asestar el golpe final. Ella simplemente mira hacia arriba, hacia el ataque inminente. Ransen observa la escena cuidadosamente, entonces da un paso al frente. En un instante, Ransen se lanza hacia adelante a gran velocidad. Luego ejecuta un tajo giratorio contra el cultista. El ataque de Ransen es bloqueado por un artefacto, y la mujer observa la escena. Luego ella se lanza a atacar al cultista. Él sonríe y pregunta si pensó que habría muerto sin eso. Entonces Ransen lucha contra los cultistas. Ransen se esfuerza por bloquear los golpes, incapaz de predecir la trayectoria de la espada. La mujer se posiciona para atacar al cultista por la espalda. Ataca, pero él se da la vuelta y bloquea su golpe. La mujer se gira hacia Ransen y le pregunta qué está haciendo. Cuestiona por qué es tan débil, y él simplemente mira su mano. El cultista se burla de él, cuestionando la utilidad de su técnica, ya que no es más que un espadachín mediocre. Luego la ataca con un golpe poderoso. La mujer es lanzada por el impacto. El cultista se prepara para atacar nuevamente. Se despide de Ransen, quien recuerda todo el trabajo que soportó bajo el mando del Condexias. Entonces Ransen decide mostrarle lo que puede hacer un ataque mediocre. Luego utiliza su técnica hilo de aura. Ransen se lanza hacia adelante y ataca al cultista con su espada. El hombre se sorprende, ya que el poder de Ransen está en un nivel completamente diferente al de antes. Ambos chocan en un enfrentamiento directo. Ransen lo golpea con una mano gigante formada por su técnica. El cultista es alcanzado por el ataque. Se queda mirando a Ransen. Ransen entonces lo apuñala en el pecho, pero su espada se rompe, y él cae al suelo. La mujer simplemente lo observa desde la distancia, caído. Ransen se levanta y, de pie sobre el cuerpo del cultista, le pregunta qué es. Luego se arrodilla y comienza a registrar el cuerpo del hombre. Ransen encuentra una pequeña caja de madera. La abre y encuentra el elixir, afirmando que está allí. Ransen se prepara para beber el contenido del frasco. La mujer le pregunta qué está haciendo. Entonces el cuerpo del cultista se disuelve en partículas mientras ella lo llama. Aparece un reloj de bolsillo dorado. La escena cambia a unas ruinas antiguas bajo la luz de la luna. Daisy está afuera, preguntándose a dónde fue su hermano a esa hora de la noche. Habla con Bersun, diciendo que necesita disculparse con Ransen, aunque sea tarde. Daisy se acerca a la casa, preguntándose si ya habrá regresado. Sus ojos se abren de par en par. Encuentra a Ransen tirado en el suelo. La chica entonces llama a su hermano. Ransen está inconsciente, sosteniendo la caja de madera. Junto a la cama de Ransen, Daisy y Bersun lo observan en silencio. Ella dice que se quedará a su lado, y Bersun pide que le avisen cuando despierte. Daisy asiente con un simple gesto. A solas, continúa velando por él. Ransen permanece inconsciente en la cama con sus heridas. Ella lo observa fijamente por un momento. De repente, Ransen se mueve en la cama. Levanta su mano protésica y niega haberlo bebido todo. Luego despierta de repente, jadeando. Ransen mira su propia mano, confundido. Luego se gira y nota la presencia de Daisy. Aliviada, ella lo llama hermano y pregunta qué ocurrió, por qué desapareció y por qué estaba cubierto de sangre. Él permanece en silencio, dejándola confundida por su falta de respuesta. Ransen se incorpora y pregunta por qué lo está mirando así, confirmando que ella lo llamó hermano. Avergonzada, ella niega haber dicho eso, pero él señala que sus ojos y mejillas están hinchados de tanto llorar. Con una sonrisa, Ransen pregunta si realmente estaba preocupada, y Daisy lo confirma, preguntando si no debería haberlo estado. Entonces él le agradece y le acaricia la cabeza, y ella se queja de que ya no es una niña. Ransen reflexiona que hacía tiempo que no bromeaba así con Daisy. De repente, se lleva la mano a la cabeza y pierde el equilibrio. Ella entra en pánico y lo llama mientras él se inclina hacia el borde de la cama. Ransen mira su mano y se da cuenta de que no fue un sueño, fue real. Daisy le pregunta por su cuerpo y luego le quita la prótesis del brazo. Ransen se pone de pie y declara que su cuerpo ha vuelto. Avanza tambaleándose, declarando que ha regresado. Luego cae al suelo, y Daisy grita su nombre. Se escuchan voces hablando de que sus brazos y piernas han vuelto a crecer y advirtiendo que no tiren de su brazo. Ransen abre lentamente los ojos, confundido. Bersun, Daisy, Seclan y la pequeña Lina lo miran. Bersun le pregunta a Ransen cómo pudo ocurrir tal milagro. Él revela que bebió un elixir, dejando a Bersun impactado por el costo de 50.000 dayons por un solo sorbo. Ransen dice que primero necesita comprobar algo y levanta la manta. Bersun pregunta si puede moverse, y Ransen responde que puede necesitar rehabilitación, pero que estará bien. Se acerca a una cómoda y recoge una pequeña caja de madera. Ransen le pide a Bersun que lo acompañe, y él acepta. Juntos observan un altar vacío donde debería haber estado el elixir. Bersun le pregunta qué está pasando, pero Ransen admite que él tampoco puede creer la situación. Abre la caja, revelando una llave, y dice que necesita comprobar algo. Un recuerdo muestra que la seguridad estaba especialmente reforzada alrededor de la llave. Esto lo lleva a concluir que es la llave para abrir un espacio secreto.
Levanta la llave, y de ella se manifiesta un círculo de invocación. El círculo se expande rápidamente alrededor de ambos. Ransen se pregunta qué es. Ante ello se revela una sala secreta, que contiene tesoros y un maniquí con una capa. Solo las monedas de oro valen 5000 dayons, y además hay artefactos, espadas antiguas y armaduras, e incluso herramientas básicas. Versun le pregunta a Ransen cómo ha ocurrido todo esto, primero con la regeneración de sus extremidades, y ahora esto. Con una mano en la nuca, Ransen admite que él tampoco puede creerlo. Ransen entonces revela que viajó a ese mismo lugar 10.000 años en el pasado. La revelación deja a Versun completamente impactado por lo que ha oído. Entonces se da cuenta de que todo era real. Ransen se pregunta si el poder del artefacto no es de un solo uso y si puede regresar al pasado repetidamente. Llama a Versun y dice que hay algo que necesita hacer primero. En otro lugar, Del Casu sonríe con satisfacción. Se estira sobre una cama, rodeado de cuerpos en el suelo, y comenta que eso es lo que significa vivir. Llama a Ransen y pregunta si deberían ir a ver esa basura. Cuando abre la puerta, se encuentra cara a cara con Ransen y pregunta qué es eso. Naji pregunta si Ransen fue allí para saludarlo, pero entonces nota los brazos y piernas de Ransen y lo cuestiona. Naji ordena a sus hombres que informen rápidamente al señor que Ransen ha recuperado su núcleo. Ransen desenvaina su espada en respuesta y se lanza hacia adelante con un rápido tajo. El ataque sorprende a uno de los hombres de Naji. El golpe le impacta directamente en el pecho, y el otro hombre es golpeado de la misma manera. Naji lo mira, incapaz de comprender cómo fue posible. Ransen aprieta con fuerza su arma y carga contra Naji. Corre por el salón, listo para atacar. Naji desenvaina su espada para defenderse. Luego bloquea el ataque de Ransen. Con una sonrisa, pregunta si Ransen pretende luchar usando un hilo de aura en lugar de una espada completa. Naji se da cuenta de que el núcleo de Ransen aún no se ha recuperado por completo. Ransen sostiene firmemente su espada. Simplemente responde, ¿y qué? Entonces Ransen se prepara para atacar de nuevo. Naji adopta una postura de combate, afirmando que es diferente de hace 3 años y que ahora es un noble de clase E. Se jacta de su físico superior y de su habilidad regenerativa inmortal. Sería un oponente digno incluso para un maestro espadachín. El ataque de Ransen se abalanza hacia Naji. Recibe el golpe de lleno, y la cabeza de Naji es separada de su cuerpo por el tajo de la espada. El cuerpo decapitado se disuelve en partículas ante Ransen. Se arrodilla y afirma que su núcleo se ha recuperado, pero que aún necesita reunir su aura nuevamente. En otro momento, Daisy le pregunta si realmente regresó al pasado y bebió el elixir. Ransen lo confirma y explica que utilizó un tesoro de la familia real de Vanroa para volver al pasado. Versun entonces pregunta si puede regresar otra vez, pero Ransen dice que no lo sabe, ya que el objeto ya no muestra ninguna reacción. Una mujer llamada Sea Milan expresa sus dudas, sugiriendo que quizá un artefacto de la era de la magia podría hacerlo posible. Ransen reflexiona sobre si algo tan pequeño podría realmente contener un poder divino, sin importar lo antigua que sea la tecnología. Daisy lo interrumpe, cuestionando el elixir descubierto hace 200 años, ya que él lo bebió hace 10.000 años. Entonces se da cuenta de algo y exclama que tiene razón, dejándola confundida. Ransen recuerda que solo bebió la mitad del elixir antes de regresar. Le pregunta a Versun si existe algún registro de que solo se haya encontrado la mitad del elixir, pero Versun nunca ha oído hablar de la cantidad. Con las manos en alto, Ransen concluye que, en ese caso, es imposible saberlo. Se preguntan si originalmente se descubrió un elixir completo, o si la historia fue alterada porque Ransen bebió la mitad. Sea Milan entonces le advierte que, si puede regresar al pasado otra vez, lo que haga allí podría cambiar todo el mundo. Le preguntan a Ransen qué desearía lograr si pudiera cambiar el pasado. Reflexiona por un momento sobre su objetivo. Su primer objetivo es la venganza por haber perdido a sus padres y hermanos de la noche a la mañana, y su deber como último miembro de la familia real de Vanroa es la reconstrucción del reino. Pero Ransen afirma que, para lograrlo, primero debe matar al Condexias. Recuerda cuando creía que la seguridad de su familia estaría garantizada si se convertía en vasallo del señor de Kusan, pero se da cuenta de que la felicidad obtenida a través de las manos de otra persona no puede ser firme. Sea Milan le advierte que el Condexias es fuerte, ya que ya era un maestro espadachín y ahora ha obtenido la sangre verdadera de Del Casu. Ransen dice que eso no es una opción y se pregunta cómo reaccionará Xias cuando descubra lo loco que se ha vuelto. Reunidos alrededor de la mesa, declara que esta es una lucha inevitable para todos. Luego les informa que el informe de impuestos que deben presentar al Condexias vence en 3 semanas. Ransen afirma con convicción que deben resolver el asunto antes de entonces. Ransen entrena solo con su espada en una arena en ruinas. Recuerda la esgrima utilizada por los miembros del culto hace 10.000 años. Era una técnica persistente y sólida, que poseía una energía cortante. Uno de los cultistas se burló de la utilidad de una hoja de aura, y lo llamó un espadachín mediocre que no podía comprender la mente de la espada. Pero Ransen siente como si estuviera conversando con la propia espada, o más bien, como si él mismo se hubiera convertido en la espada. Entonces abre los ojos con una nueva percepción, empuña el arma y declara que ahora lo entiende. Ransen afirma que definitivamente no es un aura. Daisy corre hacia él, gritando que algo terrible ha sucedido. La mención del nombre del Condexias lo pone en alerta. En su salón, un hombre informa al señor que la familia de Ransen ha sido invitada al castillo en 3 días. Del Casu afirma que ha esperado mucho tiempo por los nobles del reino de Vanroa, y que finalmente ha llegado el momento de usarlos como sacrificios. Ransen reflexiona que solo quedan 3 semanas hasta la fecha límite de los impuestos, y ahora el conde los invita de repente. Versun plantea la posibilidad de que el conde haya descubierto la muerte de Naji,
pero Ransen lo duda, creyendo que culparía a los rebeldes. Sea Milan interviene, diciendo que el verdadero problema es que su plan para asesinar al conde fue arruinado por la repentina invitación. Revela que su única oportunidad era cuando el conde Xias realizaba su ritual, lo que despierta la curiosidad de Ransen. Sea Milan explica que desde lo ocurrido con su hermano, el conde sale del castillo una vez al mes para realizar un ritual en solitario. Daisy añade que también vio a los hombres de Xias secuestrando niños. Sea Milan concluye afirmando que las aldeas incapaces de pagar impuestos fueron exterminadas, y que todos, tanto cuerpos como niños, son utilizados como sacrificios. Ransen pregunta por qué prepararía cadáveres y ofrendas vivas para rebajarse ante un ser que ni siquiera comprende. Lamenta cuánto ha cambiado todo mientras él estaba confinado en casa con sus extremidades heridas. Ransen luego le pregunta a Sea Milan cómo sabe todo eso. Ella simplemente responde que tiene una red de información. Él se altera, cuestionando cómo fue sola a una ciudad tan peligrosa. Sea Milan simplemente refuerza que su plan ha sido completamente arruinado. Bersun comenta que Sea ya tiene 20 años y es una adulta, pero Ransen replica que sigue siendo peligroso para ella caminar sola por la ciudad. Daisy entonces lo llama hermano. Le pregunta si realmente puede derrotar a Xias. Sosteniendo su espada, Ransen responde con firmeza que debe hacerlo. Luego coloca la hoja sobre la mesa y afirma que con ella tienen una oportunidad. Bersun la reconoce como la espada del rey, un arma forjada refinando acero de plata celestial con aura. Ransen la levanta y declara que seres corruptos como los vampiros no pueden resistir esta hoja. Sea Milan dice que cree en él, y que si fracasan, simplemente pueden morir juntos. Su declaración lo deja visiblemente sorprendido. Luego cierra los ojos y dice que solo estaba bromeando. Sea Milan concluye que, en cualquier caso, necesitan encontrar otra forma de matar al conde Xias. Ransen afirma que es arriesgado, pero puede ser la única opción por ahora. La escena cambia a la aldea de Rueira, donde algunos niños corren por un campo. Uno de los chicos muestra un enorme hongo que encontró, pero su amigo afirma que el suyo es aún más grande. Emocionado, uno de ellos sale corriendo, sugiriendo que vayan a casa a medir cuál es más grande. El pueblo es repentinamente envuelto en un enorme incendio. Aterrados, los aldeanos se preguntan qué está pasando. Un caballero ataca a uno de los aldeanos con su espada. Otro hombre es apuñalado por la espalda por un soldado. Luego, un cuerpo es arrojado sin ceremonia a un carro. Los caballeros observan la destrucción que han causado. Ven a los niños y ordenan que nadie pueda escapar. Un grupo de soldados se acerca a los chicos. Los niños se encuentran acorralados por los caballeros. Una flecha es disparada a gran velocidad. El proyectil impacta a uno de los caballeros en la cabeza. Más flechas derriban instantáneamente a otros dos soldados. Los niños miran sorprendidos hacia la dirección de donde provinieron los disparos. Un arquero se acerca y pregunta si están bien. Uno de los chicos le pregunta quién es. Él se presenta como Liberapiet Randa. Los niños repiten el nombre, confundidos. Luego lo reconocen como el varón. Randa dice que hablarán en detalle más tarde. Por ahora, dice que necesitan salir de ese lugar. Uno de los chicos grita que su madre sigue allí, pero Randa los aparta del fuego. Se da cuenta de que, sin importar cuántos de sus hombres maten, es imposible detenerlo. Randa observa la aldea en llamas y concluye que el conde realmente ha cruzado el punto de no retorno. La escena cambia al castillo del conde bajo la luz de la luna llena. Dentro de los muros, carros que transportan cuerpos cubiertos están alineados. Un soldado supervisa la fila de carros. Un subordinado informa a Del Casu que se trajeron un total de 116 cuerpos, más que la cuota designada. Del Casu dice que él se encargará del resto y lo despide. Se acerca a uno de los cuerpos y retira la sábana que lo cubre. Se levanta de entre los cuerpos y se limpia la boca. Con una sonrisa, comenta que el grupo de Ransen entrará al palacio mañana y que el momento que tanto ha esperado se acerca. Luego se da la vuelta para alejarse del montón de cuerpos. De repente, una mano se mueve debajo de una de las sábanas, y Del Casu se detiene y se gira, percibiendo la perturbación. Una espada es desenvainada rápidamente desde debajo de la sábana. Una ola de energía irrumpe desde el carro hacia Del Casu. En una conversación anterior, Sea Milan informa que, según la inteligencia, los cuerpos de la aldea de Rueira serán transportados hoy. Luego instruye a su hermano para que finja estar muerto e infiltre el carro. De ese modo, sería llevado directamente hasta el conde y debe suprimir su maná hasta entonces. El plan era atacar cuando el conde bajara la guardia. Del Casu bloquea el golpe y pregunta qué lo trae allí sin aviso. Ransen forcejea contra su defensa y admite que sabía que no sería fácil. Del Casu comenta que el cuerpo de Ransen se ha curado y lo felicita por quizá haber encontrado un elixir. Ransen se da cuenta de que la estrategia ha llegado a su límite y que, al final, tendrán que enfrentarse directamente. Entonces Del Casu se prepara para el combate y lo llama. Lo invita a hacerle probar una deliciosa desesperación. Ransen se concentra y adopta su postura con la espada. Siente la conexión con su hoja, sus ojos preparándose para leer el corazón de la espada. Entonces ambos se lanzan hacia adelante y sus espadas chocan. Del Casu es lanzado hacia atrás por la fuerza del impacto. Se recupera y desata un amplio ataque horizontal. Ransen salta para esquivar el golpe, aterriza y se gira nuevamente hacia su oponente. Del Casu carga hacia él una vez más. Ransen se prepara para el siguiente movimiento. Del Casu lo fija con una mirada intensa. Ransen se desliza por el suelo, esquivando el ataque mientras pasa a su lado. Luego gira y lanza un golpe veloz hacia el cuello de Del Casu, pero el vampiro logra bloquear la hoja en el último segundo. Del Casu comenta que fue impresionante, pues si su aura hubiera sido más débil, su cuello habría sido cercenado. Añade que eso era de esperarse del reino de Vanroa. Una nueva voz revela que él debe ser el segundo príncipe desaparecido de Vanroa, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Del Casu simplemente comenta lo valioso que es eso. Luego afirma que, al ofrecer un alma tan valiosa, su deseo seguramente se cumplirá. Ransen avanza con
un poderoso ataque en arco. Del caso declara que es inútil, sin importar cuántas veces lo intente. Luego bloquea la hoja con la mano y afirma que la espada nunca atravesará su aura. Rancen presiona su hoja con más fuerza contra la mano de Del caso. Entonces sus poderes colisionan, causando una explosión masiva. En otro lugar de la ciudad, la noche permanece tranquila bajo la luna llena. Nagi está sentado en una mesa afuera de una taberna con un acompañante. Sus hombres se acercan y preguntan por qué los llamó. Uno de ellos pregunta si planea provocar algún gran problema. Nagi responde que no, pero que recibió información de que algo inusual podría ocurrir. Otro miembro del grupo pregunta qué tipo de información recibió. De repente, todos reaccionan a un enorme temblor. A lo lejos, ven la colisión de energías y se preguntan si el Conde Celsius está luchando contra alguien. Los hombres preguntan si esto era a lo que se refería el jefe y quién podría ser el oponente. Nagi saca un catalejo y se pregunta quién se atrevería a hacer algo tan audaz. Decide que necesitan comprobarlo y le entrega el dispositivo a uno de sus hombres. El hombre mira a través del catalejo y reconoce a la persona en la pelea. Sorprendido, se pregunta si realmente es Rancen. Nagi pregunta qué ha oído, cuestionando si el cuerpo de Rancen realmente se ha recuperado. En una habitación oscura, Sea Milan le dice que esta es la última oportunidad y que no volverá a presentarse. Le aconseja que piense bien para no arrepentirse por el resto de su vida. De vuelta en el presente, Nagi permanece en silencio. Sus hombres preguntan si solo van a quedarse mirando. Se muestra la imagen de un arquero protegiendo a unos niños asustados. Los compañeros entonces declaran que también deberían intervenir. Él se gira hacia sus hombres y se disculpa. Mientras tanto, las espadas de Rancen y Del caso chocan violentamente. Rancen se prepara para atacar a su oponente una vez más. Del caso vuelve a detener la hoja con la mano desnuda. Rancen se retira y se prepara para atacar de nuevo. Del caso reacciona cuando la hoja finalmente atraviesa su defensa. Se abre un corte en su cuello y lo toca con la mano. Luego aprieta el puño y maldice al chico. La luna llena ilumina la cima del castillo en ruinas. Del caso se toca el cuello y comenta sobre la magnífica esgrima de su oponente. Rancen continúa mirándolo sin decir una palabra. Entonces el vampiro supone que algún día podría ser capturado. Admite que no es como si pudiera seguir recibiendo golpes para siempre, mientras otros vampiros aparecen detrás de él. Los vampiros avanzan todos juntos hacia Rancen. Él se prepara para el ataque inminente. Con un solo movimiento, derriba a uno de los vampiros que se acercan. Maldice a los vampiros, pues se ocultó entre los cadáveres solo para enfrentarse a Xias en un combate uno contra uno. Rancen se da cuenta de que no hay fin para ellos. A este ritmo, se agotará antes siquiera de poder derrotar a Xias. Uno de los vampiros lo ataca con un golpe rápido. Esquiva la hoja mientras roza su rostro. Rancen se da cuenta de que necesita apresurarse y encargarse de ellos. Otro vampiro prepara un ataque vertical contra él. Rancen se gira sorprendido al percibir una aproximación repentina. Una flecha corta el aire a gran velocidad y golpea al vampiro directamente en la cabeza, interrumpiendo su ataque. Tras el impacto, el cuerpo del vampiro se desmorona en el suelo. Los otros vampiros reaccionan, reconociendo la flecha de plata imbuida con aura. Rancen se gira para ver de dónde provino el disparo. Reconoce a Liberapiet Randa con su arco en la mano. Un joven a su lado saluda con la mano y grita que ellos también están allí. Rancen lo llama por su nombre, Halran. Luego ve a Sea Milan acercándose. Poco después, Daisy también aparece. Se sorprende incluso al ver a Seclan entre ellos. Un grupo de hombres avanza, con su líder gritando que todos deben morir, ya que todos sus objetivos ahora están reunidos. Liberapiet apunta su arco una vez más. Sea Milan extiende su mano hacia adelante. Halran dispara sus flechas y derriba a dos vampiros a la vez. Daisy y Seclan luchan juntos, defendiéndose de los ataques enemigos. Rancen pregunta por qué todos están allí, preocupado por la posibilidad de que resulten heridos. Daisy lo reprende por intentar hacerlo todo solo, afirmando que ahora todos están aquí. Declara que esto es algo que deben enfrentar juntos. Halran está de acuerdo con entusiasmo. Luego le dice a su hermano que se concentre únicamente en el conde. Rancen reacciona a las palabras de sus compañeros. Comprende que ya no es momento de tratarlos como niños. Su mirada se vuelve concentrada y decidida para la batalla. Rancen levanta su espada y declara que hay un bastardo del que debe encargarse. Del caso pregunta si debería empezar arrancándole el brazo. El brazo del vampiro se transforma, creciendo y desarrollando garras afiladas. Del caso ataca con su brazo transformado, pero Rancen bloquea el golpe con su espada. Luego lleva su mano a su cuello, y una barrera se manifiesta, repeliendo el ataque del vampiro. Tras la explosión, el brazo de Del caso queda completamente desintegrado. Mira su propio hombro y se pregunta qué acaba de suceder. Rancen levanta un collar roto y grita que es el collar de protección. El collar que encontró en las ruinas se rompe en el suelo, habiendo cumplido su propósito. Del caso lo mira, dejando una apertura tras su ataque total. Rancen aprovecha el momento para usar su carta secreta. Declara que el corazón de la espada y su corazón se vuelven uno. Entonces se lanza hacia adelante para asestar el golpe. Rancen libera un poderoso ataque en forma de torbellino. Un hombre con el rostro parcialmente cubierto se revela y pregunta cómo se atreven a hacerle esto a él, Xias. Luego grita que Rancen será quien muera y desata su propio ataque. El torbellino de Rancen comienza a superar el ataque de su oponente. Xias es golpeado de lleno por el ataque. Se abre una fisura en la zona del cuello, cortando
cortada por los asaltos continuos. A través de esa abertura, Ransen se prepara para el golpe final. Se lanza hacia adelante con una estocada directa y precisa. El golpe impacta a Exias directamente en el cuello. Ransen permanece en su postura, jadeando tras el movimiento final. Cuerpo de Exias colapsa en el suelo. La cabeza del señor vampiro rueda por el suelo, derrotado. Caído, Exias pregunta si eso es una hoja del alma. El joven explica que simplemente intentó mezclar el ki de la espada antigua con una hoja de aura. Luego se pregunta si eso realmente es una hoja del alma, el símbolo de un gran maestro. De repente, uno de los vampiros restantes se sujeta el pecho y grita. Daisy y Halran observan cómo los demás vampiros caen uno por uno. Los hombres de Naji se preguntan si están muriendo por el shock y qué está ocurriendo. El cuerpo de Exias se desintegra mientras Ransen se da cuenta de que realmente lo ha matado. El arquero lo llama por el título de Sir Ransen. Liberapied confirma entonces que realmente mató a Exias. Explica que, según los registros, los vampiros que pierden a su progenitor pierden sus sentidos durante 1 o 2 días. Ransen pregunta si se recuperarán en unos días, y el arquero confirma que ahora es la oportunidad perfecta para eliminar los restos. Luego pide permiso para exterminar a todos esos bastardos antes de que termine la noche. Con una sonrisa, Ransen responde que son ellos quienes deberían pedirle permiso. Liberapied se inclina y le da las gracias, diciendo que gracias a él vengaron a sus compañeros. Ransen lo observa con una leve sonrisa. Extiende su mano y dice que contará con él para que juntos puedan hacer de la ciudad un buen lugar para vivir. Luego dice que iba a decírselo más tarde, pero no tiene opción ya que llegó tan de repente. Revela el blasón de la familia Pietro, explicando que hace 300 años su familia también formaba parte de la nobleza de Gloryland. Liberapied le entrega el blasón y le pide que lo acepte. El arquero se arrodilla ante él y jura que, desde ese momento, lo servirá como su señor. Desde lejos, Sea Milan comenta que sabía que llegaría tan lejos como para darle su blasón. Ransen le pregunta a Sea Milan si conoce bien a Liberapied, y ella explica que su información proviene de él a través de sus conexiones. Él la mira sorprendido. Luego le pregunta sobre colaborar con las fuerzas rebeldes, pero ella dice que solo ayudó un poco. Sea Milan sugiere dejar el resto a Sir Liberapied y centrarse en encontrar pruebas de los crímenes del conde. Explica que cuanto más se desacredite al conde, mayor será el apoyo de los ciudadanos. Ransen está de acuerdo con la estrategia. Con la muerte de Exias, el apoyo de los ciudadanos era necesario para gobernar la ciudad de Kusan. Así que reunieron a líderes empresariales y ciudadanos locales para formar un equipo de investigación y recopilar pruebas. Ransen y Sea Milan llegan a una capilla, y él pregunta si ese es el lugar. Ambos observan el interior del gran salón, caminan por el área, y ella comenta que no hay nada importante allí. Él señala una estatua, comentando simplemente que es fría e inquietante. Pero Sea Milan señala algo y pregunta qué es, mientras un objeto en el pecho de Ransen comienza a reaccionar. Ransen sostiene el artefacto y se pregunta por qué está brillando de repente. Entonces el artefacto proyecta una energía inestable frente a él. Un libro se materializa a partir de la energía, y él se da cuenta de que el objeto está brillando nuevamente, igual que aquella vez. Sea Milan lo identifica como el libro del destino y sugiere que intenten abrirlo. Pero Ransen se niega, explicando que si lo abren, podrían ser enviados al pasado otra vez, y su desaparición provocaría que las facciones lucharan por el territorio. Ella entonces está de acuerdo y le dice que guarde el objeto, y él se dispone a hacerlo. De repente, el libro sale volando de su mano y se abre por sí solo en el aire. Una luz intensa lo envuelve mientras el libro muestra un mensaje. Se muestra la imagen de un medallón con una estrella de 6 puntas. Se encuentra sentado en un carruaje en movimiento bajo un cielo soleado. Se cubre el rostro y se da cuenta de que, después de todo, ha sido enviado al pasado. Luego mira a su alrededor y se pregunta dónde está. El carruaje continúa su camino a través de un vasto campo verde. Observa a las otras personas encapuchadas en el carruaje y nota que esta vez tiene compañeros, pero percibe algo diferente en uno de ellos. Ransen se pregunta por la presión que emana del hombre sentado frente a él. El hombre entonces lo mira y le pregunta si ha despertado, llamándolo por su nombre. Se da cuenta de que esta persona está en un nivel completamente diferente al líder hereje al que se enfrentó. Su mano va instintivamente a la empuñadura de su espada. Ransen comprende que no es solo la presencia de ese hombre. Nota que todo el maná del área está remolinándose a su alrededor, lo cual no tiene sentido incluso para un gran maestro. El hombre entonces se revela y explica que se conocieron por casualidad y que tomó a Ransen como su discípulo. Ransen entiende que esta vez es el discípulo de ese hombre. Ransen pregunta cuándo lo tomó como discípulo, y el hombre responde que fue hace una semana. Con una sonrisa, comenta que es milagroso y parece una intervención divina. Ransen pide perdón y nota la diferencia en la actitud de ese hombre en comparación con los otros cultistas. El hombre se presenta como el archiduque Raitena Celsius y declara que su deseo es erradicar a los cultistas. Luego se dirige a Ransen Van Roa, recordándole que hace una semana se convirtió en su discípulo. Ahora se dirigen a su castillo, donde el joven recibirá sus enseñanzas. Ransen encuentra extraño que le esté explicando toda la situación. Celsius dice que el joven estará bajo su cuidado y espera que sus aspiraciones se cumplan. Una repentina revelación surge en Ransen, y Celsius le pregunta si ya ha descubierto la verdad. Ransen se pregunta qué está ocurriendo en el mundo. Le resulta extraña la amabilidad de Celsius, considerando que lo ve como una anomalía, y se pregunta si sabe algo. Ransen responde entonces que, para él también, es un honor unirse al maestro. Le pregunta si realmente está bien con la situación, ya que ni siquiera sabe quién es. Celsius acepta que eso es cierto y dice que, por esa razón, la sensación que tiene ahora es fascinante, pero afirma que hay algo seguro en el evento que se está desarrollando cuando se combina con su propio propósito. Concluye que el evento podría ser algo con lo que estuvo de acuerdo hace mucho tiempo, y Ransen reacciona sin entender.
poder. Celsius admite que, para ser preciso, él tampoco lo sabe, y que es solo una sensación que tiene. Ransen cuestiona qué quiere decir con que es solo una sensación. Celsius entonces coloca su mano sobre el hombro de Ransen. La situación se vuelve cada vez más confusa para Ransen mientras el carruaje continúa su camino. Se acercan a una enorme puerta. El carruaje finalmente llega a la ciudad de Glowing Steel. Ransen observa que, de alguna manera, terminó allí. Celsius presenta el lugar como la ciudad de los caballeros donde reside Glowing Steel. Explica que, aunque es el archiduque, delega la mayor parte del gobierno en sus subordinados para dedicarse a enseñar a la próxima generación de eruditos. Durante el trayecto, le enseñó sutilmente a Ransen los conocimientos comunes y la etiqueta de aquella era antigua. Gracias a él, Ransen pudo adaptarse gradualmente a la vida allí. No sabe cómo regresar a casa, así que no tiene más opción que centrarse en el presente. La tecnología y la esgrima de ese lugar son más avanzadas, por lo que debe asegurarse de obtener algo de ello, como la vez anterior. Celsius le informa que en el castillo al que se dirigen tiene otro discípulo. Lo describe como un joven sincero y justo al que Ransen conocerá pronto. Finalmente llegan al gran castillo. Al llegar, Ransen y una mujer de cabello rubio reaccionan sorprendidos al verse. Celsius se coloca entre ambos y pregunta si se conocen. Odinserom responde que sí, y le recuerda a su maestro que él es el hombre que la ayudó en la capilla de los cultistas hace aproximadamente un año. Celsius recuerda que ella mencionó que el hombre usaba un peculiar ki de espada, y ella confirma que es correcto. Entonces dice que es afortunado que se conozcan, ya que Ransen ahora es su subordinado, y espera que ella lo enseñe bien. Celsius explica que tomó a Ransen como discípulo, pero que ha estado increíblemente ocupado últimamente. Decide que, por ahora, ella será quien lo entrene. Luego se despide, diciendo que tiene asuntos que discutir con los magistrados y que se adelantará. Ransen apenas puede creer la situación en la que se encuentra. La mujer rubia lo observa, sorprendida de reencontrarse con él como discípulo del archiduque. Él se gira para saludarla, pero ella lo interrumpe y le pregunta qué cree que está haciendo. Luego coloca las manos en la cintura y pregunta si esa es la forma adecuada de saludar a una superior. Él se da cuenta de que ella ya está imponiendo la jerarquía. Odinserom le informa que, sin importar su vida hasta ahora es uno de los únicos dos discípulos del maestro, junto con ella. Le pregunta si está equivocada, y él admite que tiene razón. Le instruye que siempre tenga en cuenta sus acciones para no deshonrar al maestro. Él la considera estricta mientras ella exige que siempre mantenga una apariencia ordenada y una conducta adecuada. Señala sus botas y le pregunta cuándo fue la última vez que las pulió. Luego indica que su capa está torcida, y finalmente pregunta qué le pasa en el cabello. Lo regaña, diciendo que así no es diferente de un bandido. Luego le pregunta qué ocurre y por qué sigue mirando su cabello. Ransen señala su propio cabello y le pregunta si también podría decir algo sobre el suyo. Odinserom toca su propio cabello. Da un paso atrás rápidamente mientras otras personas observan la escena. Mientras caminan por un patio, la mujer se presenta como Odinserom. Añade que también es miembro de la Guardia Real del Archiduque, los Caballeros del Horizonte. Odin admite que, para ser sincera, él puede ser más fuerte que ella, pero escuchó del maestro que aún no puede controlar adecuadamente su ki de espada. Agarra la empuñadura de su espada, afirmando que la única forma de aprender esgrima es enfrentándose directamente. Luego desenvaina su espada y le dice que saque la suya, ya que es hora de que su superior le enseñe el camino de la espada. Ransen comprende por qué fue llamado repentinamente al campo de entrenamiento, y Odin afirma que no está haciendo esto para desahogar su vergüenza anterior y le pide que no la malinterprete. Él asiente y desenvaina su espada, diciendo que no hay necesidad de palabras ante una hoja, y Odinserom explica que, como no pueden manipular el maná, se enfocan en el espíritu de la espada. Afirma que el espíritu de la espada tiene una sola voluntad. Luego Odin demuestra esa voluntad lanzándose hacia adelante para atacar. Ransen observa cuidadosamente su movimiento. En el choque, las espadas de ambos colisionan con fuerza. Logra bloquear el ataque de su instructora. Ella entonces revela que el maná simplemente se reúne de acuerdo con esa voluntad. Él comprende entonces que esto es algo completamente nuevo. Odin comenta que una constitución que controle directamente el maná sería ventajosa, pero le recuerda que el dominio es el pilar y el maná es el techo. Construir una base sólida es lo más importante. Odin le pide entonces que intente elevar el aura de su espada. Ransen se concentra, y un poder comienza a formarse alrededor de su hoja. Ransen finalmente lo logra y dice que lo entiende. Odinserom observa su espada cuidadosamente. Luego se gira y le ofrece su propia espada al joven. Odin le pide que intente elevar el aura también con su espada. Él se prepara para el nuevo desafío, pero Ransen cuestiona qué está ocurriendo con la hoja. Se pregunta por qué la espada se comporta de esa manera. Odin entonces afirma que es justo como esperaba. La instructora explica que el aura de una espada es la manifestación del poder espiritual de la hoja, y que una mejor espada posee un poder espiritual más fuerte, por lo que logró hacerlo antes. Lo clasifica como un especialista de bajo nivel, apenas en el nivel introductorio, lo que lo deja sorprendido. Odin revela que este nivel es la etapa de leer la espada, balanceándola según el camino que ésta revela. El primer paso de Ransen es desarrollar la capacidad de liberar aura con cualquier espada. Luego declara que habrá una sesión de entrenamiento especial esa noche. Después del entrenamiento, Ransen yace exhausto en medio del patio, y Odin lo llama por su nombre mientras él se gira en el suelo. Luego le pregunta si el suelo se supone que es su cama. La instructora le advierte que no deshonre la reputación de su maestro y que tenga cuidado. Odin le pregunta por qué lleva la misma ropa que ayer, y Ransen responde que no durmió. Luego se levanta y agarra su espada con determinación. Una energía comienza a envolver la hoja de su espada. Ransen lanza un poderoso tajo al aire. Su maestra
maestra observa completamente sorprendida por la hazaña. Explica que practicó toda la noche, por eso logró hacer algo que antes no podía. Y Odin replica que ni siquiera el talento más brillante podría lograr eso en menos de una semana. Aún así, lo felicita y dice que pueden pasar a la etapa avanzada. Ransen le pide que continúe con el entrenamiento. Entonces ambos comienzan un combate intenso en el patio. Ransen ataca con fuerza, y Odin bloquea el golpe. Ella mantiene su posición frente a su asalto. Luego, en un rápido intercambio de golpes, él la presiona con sus ataques. Dos espectadores se preguntan cómo Ransen puede ser así, y uno de ellos nota que Odin realmente está siendo empujada hacia atrás. La instructora comenta que incluso está usando soporte de espada. Y Odin entonces salta y se lanza contra él con un ataque aéreo. Él observa cuidadosamente su movimiento. Su espada se detiene a solo centímetros del cuello de Ransen. Se pregunta cómo pudo ser tan rápida. Después del golpe, Odin lanza su espada al aire. Explica que este es el nivel de especialista en espada, donde la espada se mueve por sí sola. Ransen comprende entonces que existe una etapa en la que la espada se mueve incluso antes de que él piense. Y Odin le informa que en 2 semanas habrá un evento de intercambio con un duelo programado. Y naturalmente, todas las miradas estarán puestas en Ransen van Roa, el discípulo directo del archiduque Raitena. Y Odin afirma que absolutamente debe avanzar un nivel más antes de entonces. Ransen sonríe y dice que es justo como esperaba. Luego declara que esto es divertido. Una voz se acerca, burlándose de ese hombre, Raitena. El hombre cuestiona cómo Raitena acogió a un huérfano y ahora a un vagabundo de identidad desconocida. Entonces Casigier Celsius se revela, criticando la decisión de Raitena de aceptar simples extraños como discípulos. Casigier Celsius dice que el juicio del gran duque es terriblemente pobre y que él debería haber heredado el puesto. Y Odin le advierte que cuide sus palabras, ya que muchos están observando. Luego él le pregunta si intenta darle lecciones solo porque Raitena la declaró su sucesora. Casigier continúa, diciendo que ella es solo una especialista avanzada, incluso después de todo lo que hizo por ella, y que el novato, Ransen, no es más que un patético especialista de bajo nivel. Luego exige ver el tesoro que Raitena confiscó, pero Odin dice que no puede mostrarse. Casigier vuelve a preguntar si intenta darle un sermón. Ransen observa a Odin tolerar la situación y la llama maestra. Se ofrece a permitir que Casigier verifique si el juicio de Raitena fue acertado o no. El hombre lo cuestiona, sin entender la propuesta. Ransen sugiere que tengan un combate si no confía en su habilidad con la espada. Y Odin intenta detenerlo, pero Casigier se pregunta quién pelearía con un simple discípulo. Ransen entonces pregunta si la solución no es sencilla, y afirma que todo lo que necesita hacer es callar a todos con su habilidad impecable. Los espectadores murmuran entre ellos sobre la audacia del joven. Casigier Celsius aprieta el puño y cuestiona su descaro. Luego se gira y dice que verá cuánto dura la insolencia de Ransen. Ella se vuelve hacia Ransen, diciendo que esto es serio y que su maestro es un problema. Él simplemente sonríe y pregunta si ya terminó de reír. Y Odin aparta la mirada y dice que antes no pudo contenerse. Ransen afirma que, sin importar los planes que utilicen, solo necesitan derrotar a todos. Ella entonces asiente y les dice que reanuden el entrenamiento. Más tarde esa noche, Ransen camina fuera del patio. Luego ve a Odin sentada en un banco de piedra y la llama. Acercándose por detrás, Ransen le pregunta si salió a entrenar de nuevo. Ella responde que solo estaba mirando las estrellas. Ransen se da cuenta de que usó un lenguaje informal sin notarlo. Y Odin lo invita a mirar las estrellas también, y ambos se sientan juntos. Y Odin dice que no lo regañará por el lenguaje informal ya que nadie está mirando, y lo llama su salvador. En un recuerdo, Ransen simplemente responde. Y Odin continúa, diciendo que es un poco tarde, pero que estaba muy agradecida de que él la salvara a ella y a los niños. Luego él sugiere que, si está agradecida, debería usar un lenguaje formal, ya que él le salvó la vida y es mayor. Ransen le pregunta si le gusta mirar las estrellas, y ella responde que le gusta observar a las 13 deidades principales, lo que le genera curiosidad. Ella explica que todas las estrellas se mueven, pero hay 13 que no se mueven y permanecen en su lugar, nombradas en honor a las deidades. Luego él le pregunta por qué le gustan esas estrellas. Y Odin señala una estrella, Mibabar, la diosa de la sabiduría, que solo se eleva sobre sus cabezas allí. Revela que cuando era joven, no sabía a dónde pertenecía, pero cuando vio esa estrella, comprendió dónde debía estar, y por eso le gusta observar a las 13 deidades principales. Luego Odin se levanta para irse, diciendo que necesita preparar una lección, pero Ransen le recuerda que ya la terminó. Él la provoca, diciendo que solo está huyendo porque está avergonzada. Amanece en el gran salón, y Odin y Ransen caminan juntos por un pasillo. Antes de abrir la puerta, Odin le pregunta si está listo. Con una sonrisa confiada, Ransen simplemente responde que sí. Luego salen a un gran patio donde muchos otros guerreros los están esperando. Ransen se sorprende por la enorme cantidad de personas presentes. Un grupo de hombres pregunta si él es el discípulo directo del gran duque, y uno de ellos dice que pronto lo descubrirán. Entonces se da cuenta de que todos parecen ansiosos por destrozarlo. Ransen entiende que innumerables personas querían esa posición, por lo que no lo verían con buenos ojos. Un hombre mayor anuncia que, en celebración del encuentro, pueden comenzar los duelos amistosos. La arena de combate es presentada mientras los luchadores toman sus posiciones. Ransen espera solo en el centro de la arena. Su oponente lo observa desde el otro lado del campo. El hombre dice que no sabe por qué el gran duque lo eligió como su discípulo directo, pero afirma que eso pronto cambiará, porque él ganará y tomará ese puesto. Ransen lo observa en silencio. Su oponente entonces libera su poder. Ransen sonríe levemente ante el desafío. Luego agarra su espada y dice
dice que puede venir en cualquier momento. Se lanza a gran velocidad hacia su oponente. Las dos espadas chocan con una fuerza tremenda. El hombre queda sorprendido por el abrumador poder de Ransen. Ransen entonces rompe la espada de su oponente y se prepara para el golpe final. El oponente se da cuenta de que está a punto de morir, y se lanza con su hoja hacia el cuello de su adversario. El hombre cae al suelo, derrotado, y Odín observa la escena, completamente atónita. Casimir Celsius queda sin palabras ante lo que acaba de presenciar. Ransen entonces se vuelve hacia la multitud y simplemente llama al siguiente desafiante. Un nuevo oponente toma posición en la arena, levantando su espada hacia Ransen. Luego se lanza con un poderoso ataque. Ransen se prepara para el contraataque. Con un solo movimiento, esquiva el golpe y derriba a su oponente. Ransen apoya su espada sobre el hombro y llama al siguiente desafiante. Otros caballeros observan la pelea desde la distancia. Luego derrota a otro oponente con un golpe preciso y pide al siguiente. Derriba al siguiente con un puñetazo y, con el hombre ya en el suelo, llama al siguiente. Los espectadores comentan que es un monstruo por haber derrotado a uno de sus tíos. Casimir Celsius observa la escena con desdén y luego se gira y abandona el lugar. Se pregunta si esos eran todos los oponentes que su tío abuelo había preparado, encontrándolo más fácil de lo que imaginaba. Un último oponente se acerca, y Ransen pregunta si es el último compañero de entrenamiento. La figura misteriosa anuncia, "Aquí voy", y se lanza al ataque. Ransen se prepara para el combate, concentrando poder en su espada. Su oponente avanza rápidamente para atacar. Entonces la figura misteriosa salta para lanzar un golpe aéreo, pero Ransen desvía el ataque, y la espada del oponente sale volando de su mano. Luego se pregunta si quizá fue demasiado duro con el joven. A continuación, la figura encapuchada se da la vuelta para marcharse. Antes de irse, el joven hace una reverencia en señal de respeto. Ransen observa cómo abandona la arena de combate. La escena cambia a un salón de banquetes con una mesa lujosamente dispuesta. Dos hombres conversan y beben vino durante la celebración. Y Odín y Ransen, ahora vestidos con atuendos formales, comentan que se alegran de que todo haya terminado bien. Ransen señala que, si el banquete de cierre transcurre sin problemas, no habrá inconvenientes, pero luego señala el atuendo de su superiora. Y Odín responde con orgullo que es la vestimenta estándar y que debería aprender de ella. Entonces él pregunta por qué lleva zapatos de entrenamiento. Ella se aleja rápidamente, dejando a Ransen atrás. El banquete se lleva a cabo, marcando más de un mes desde su llegada. Recuerda el libro del destino que lo trajo a ese tiempo y esperaba que algo ocurriera. Sus pensamientos son interrumpidos cuando una voz lo llama Lord Ransen. El joven con el que luchó antes se acerca y se presenta nuevamente como Millo Yasen. Ransen lo reconoce como su último oponente en la arena. Millo Yasen de repente se inclina y declara su admiración, dejando a Ransen sorprendido. Explica que quedó cautivado por la postura confiada de Ransen y que fue un honor enfrentarlo. Ransen se rasca la nuca mientras acepta los elogios exagerados del joven. Millo revela que él también posee una constitución única. Luego se quita el sombrero y revela que es un semielfo. Ransen se da cuenta de que los elfos realmente existen. Millo explica que las personas comunes se comunican con los espíritus de las espadas, pero su sueño es ser como Ransen, alguien que puede usar tanto los espíritus de espada como los elementales. Ransen se siente un poco culpable por no tener una constitución única. El joven semielfo le recuerda a sus propios hijos, por lo que no puede decir nada. Ransen entonces lo anima, diciendo que tendrá éxito si se esfuerza lo suficiente. Millo comparte que, después de un procedimiento popular, le resultó más fácil comunicarse con la energía de la espada. Ransen pregunta si algo como el dopaje se ha vuelto popular en estos días. Los dos continúan su conversación en medio del salón. De repente, Millo señala hacia la ventana y dice que está comenzando. La luna psicodélica se eleva en el cielo a través de la ventana del salón de banquetes. Comenta que aparece una vez al mes y que es muy hermosa de ver desde allí. Ransen, sin embargo, cuestiona si realmente puede considerarse hermosa. La luna triangular cuelga en el cielo nocturno. De repente, un grito resuena en el salón de banquetes. Uno de los invitados pregunta qué le sucede a su compañero. Ransen observa la escena, sin entender qué está ocurriendo. Las personas comienzan a transformarse en criaturas monstruosas. Entonces se pregunta si esta es la profecía del libro del destino. Millo de repente se inclina de dolor y llama a Lord Ransen. El joven semielfo dice que su cuerpo se siente extraño mientras se transforma. Ransen lo llama por su nombre, observando el cambio. Millo se pregunta si estará bien mientras la transformación avanza. Ransen se arrodilla ante la criatura y le pide a Millo que despierte. La bestia lo reconoce y murmura el nombre de Ransen. Luego confiesa que su deseo era convertirse en caballero. Ransen lo observa con una expresión de angustia, pero un monstruo se lanza al ataque, y Millo se arroja contra la criatura para detenerla. Entonces Ransen se gira en el último segundo al percibir el ataque. La criatura ataca, pero su golpe es bloqueado y es lanzada lejos. Luego la criatura se abalanza sobre Ransen. Él se pregunta por qué está ocurriendo esto, pero la bestia carga de nuevo, esquivando el ataque. Ransen vuelve a preguntarse por qué está pasando esto. Sus ataques continúan fallando, y se pregunta por qué. Una voz lo llama, sacándolo de su trance. A su lado, Yodinceron bloquea el ataque de otra criatura. Ella lo sacude y le advierte que deben irse ahora o ambos morirán, señalando la salida. Pero Ransen duda, preocupado por Millo. En el salón,
Millo es abrumado y mordido por otros dos licántropos. Se da cuenta de que es demasiado tarde cuando Yodin lo toma del brazo. Con una expresión derrotada, acepta marcharse. Mientras corren, Ransen explica que todos los enemigos son demasiado fuertes y que sus reacciones son demasiado rápidas. Yodin lo mira y le dice que si ella puede hacerlo, él también. Una de las criaturas los observa mientras intentan escapar. Luego uno de los licántropos aúlla, y los demás responden al unísono. De repente, la pareja se encuentra completamente rodeada por los monstruos. Ransen adopta una postura decidida. Con un solo golpe de espada, decapita una de las criaturas. El monstruo ruge al ser alcanzado. Yodin también entra en acción, derribando a otro enemigo que se acerca. Ransen se gira y enfrenta a 3 licántropos más frente a él. Con un movimiento giratorio, ataca a las criaturas a su alrededor. El dúo lucha en perfecta sincronía, abriéndose paso entre el caos. Aprovechan la apertura y comienzan a correr nuevamente por el pasillo. Yodin advierte que están casi en la salida. Dice que saldrán por allí para reagruparse con los otros caballeros. Pero cuando se detienen frente a la puerta, señala que los monstruos van tras el maestro del tesoro y que deben detenerlos. Se giran y se dan cuenta de que los licántropos están bloqueando la puerta. Yodin levanta su espada, afirmando que este es el último y que atacará de nuevo. Pero Ransen la detiene y le pide que espere un momento. Dice que algo se siente extraño, y desde la espalda de uno de los monstruos algo comienza a emerger. Tentáculos brotan violentamente de la espalda de la criatura. Los dos observan cómo los otros licántropos también revelan sus tentáculos. Entonces Yodin toma posición y bloquea la lluvia de ataques con su espada. Ransen la observa y reflexiona sobre el reino del dominio de la espada, donde la velocidad de reacción se acerca a 0. Les pide avanzar juntos, y ella acepta. En el suelo, los fragmentos de tentáculos cortados comienzan a moverse y regenerarse. Ransen se gira al notar movimiento detrás de él. Uno de los tentáculos regenerados se lanza rápidamente hacia él. Con un movimiento veloz, logra bloquear el ataque. Luego se une a Yodin y le advierte que esas cosas se están regenerando. Ambos enfrentan los tentáculos, y Ransen concluye que cortarlos no será suficiente. Yodin empuja a Ransen a un lado, colocándose frente al ataque, y es atrapada, el tentáculo atravesando directamente su abdomen. Ransen queda en shock por lo que acaba de ocurrir. Con un grito, Ransen desata su poder. Balancea su espada en un arco veloz, cortando todos los tentáculos a su alrededor. Los apéndices se disuelven, pero el líquido restante en el suelo comienza a fusionarse nuevamente. El licántropo principal lo ataca con sus propios tentáculos. Ransen esquiva con un movimiento rápido y golpea al licántropo, partiéndolo en 2. Respira profundamente, recuperando la compostura. Solo en el salón, se gira y camina hacia la salida. Afuera, ve la batalla caótica desarrollándose por toda la ciudad. Su rostro está manchado de sangre mientras observa la escena. Luego nota una luz extraña en el cielo. Se pregunta si esa luz es la causa de todo el caos. De repente, Ransen se tambalea hacia atrás. Cae al suelo, lamentando que, aunque pensó que se había vuelto más fuerte, no logró proteger a nadie. Una notificación le informa de su fracaso al alterar la historia. Despierta en un lugar desconocido, cuestionando la voz femenina que escucha. La voz explica que está usando causalidad rota para rebobinar el tiempo. Le advierte que este poder no es infinito y que el fracaso resultará en una derrota total. Un libro aparece frente a él, y la voz le desea buena suerte. El texto del libro cambia, mencionando que su maestro ha devuelto un tesoro. Ransen se sorprende al leer el mensaje. Se muestra un medallón con una estrella de 6 puntas. La escena cambia a Ransen viajando en un carruaje bajo un cielo azul. Se sobresalta cuando alguien lo llama. Un hombre se quita la capucha y le pregunta si está bien. El hombre es Bersun, quien menciona haberlo encontrado por casualidad y haberlo tomado como su discípulo. Ransen entonces se da cuenta de que ha regresado al inicio de todo. Ransen se vuelve hacia su maestro y lo saluda. Luego le pregunta qué trofeo de guerra trajo en el cofre. Bersun revela que es una reliquia sagrada del culto. Al oír eso, Ransen comprende la terrible conexión con los eventos futuros. Intenta advertirle a su maestro que algo terrible ocurrió debido a la reliquia, pero Bersun lo interrumpe con un simple «basta». Afirma que no sabe qué ocurrió, pero que parece ser algo que el propio Ransen debe resolver. Ransen le pregunta qué quiere decir con eso. Su maestro simplemente responde que no lo sabe, pero que lo siente y le agradece. Con eso, Ransen entiende que tendrá que resolverlo todo por su cuenta. Entonces decide hacerle una petición diferente a Bersun. Le pide a su maestro que le enseñe el arte de la espada. Bersun sonríe y acepta que comenzar de esa manera no es una mala idea. Ambos toman sus posiciones para entrenar, con espadas en mano. Bersun levanta su arma y declara que, a partir de ese momento, le mostrará el objetivo que debe perseguir. La energía se concentra alrededor de la hoja de la espada de Bersun. Luego lo desafía a atacar con toda su fuerza. Ransen acepta y, con su propia espada cargada de energía, anuncia su ataque. Se lanza hacia adelante con rapidez. Entonces desata un golpe que crea un enorme torbellino. La técnica se dirige hacia su maestro, pero Bersun permanece firme, observando el ataque acercarse. Sonríe con confianza. Sujetando la espada con ambas manos, se prepara. Con un solo movimiento, su hoja corta el ataque de Ransen. Sorprendido, Ransen cae de rodillas y pregunta qué fue eso. Bersun revela que es el dominio de la hoja completa, el aura de acero. Explica que uno debe refinar el alma hasta volverse uno con la espada. Ransen observa a su maestro,
comprendiendo que debe alcanzar ese dominio. En otro lugar, se informa a Yodin Serom que, por un tiempo, tendrá que enseñar. Ransen se recompone con una mirada decidida, determinado a protegerlos. En el patio del castillo, practica un amplio movimiento con su espada. Continúa el movimiento con un giro preciso, pero su entrenamiento es interrumpido, haciéndolo alzar la vista. La campana de la torre del castillo comienza a sonar. En el cielo, alguien anuncia que la luna psicodélica ha aparecido. Millo Yasen sonríe con entusiasmo a la persona a su lado. En un salón, Ransen observa la escena con una expresión tensa, ya que todo ha comenzado. Bajo su influencia, dos de los caballeros se transforman en licántropos y rugen. Ransen observa la escena en silencio. Recuerda que durante 2 semanas viajó en el tiempo, descubriendo que los monstruos eran estudiantes que habían recibido un tratamiento mencionado por Millo. Incluso después de investigar las drogas relacionadas, no encontró nada inusual. Recuerda a Millo gritando que su cuerpo se sentía extraño mientras se transformaba. Ransen recuerda ese momento con una expresión tensa. Entonces se encuentra nuevamente frente a Millo, quien lucha contra la transformación en el suelo. Se arrodilla y le pide a su amigo que resista un poco más, pero otra criatura se lanza contra él. Con un movimiento veloz, corta a la bestia con su espada. Después del golpe, se encuentra rodeado por otros licántropos. Aún así, con su espada en mano, se mantiene firme y decidido a intentarlo. Uno de los licántropos salta hacia él para atacarlo con sus garras. Decide que esta vez será diferente y avanza con su espada, declarando que puede ahuyentar a los monstruos. Con un corte lateral, golpea a uno de los licántropos. Su movimiento abre un camino entre los enemigos. Ve a Millo siendo atacado por otro licántropo y grita su nombre, luego corre hacia ellos para ayudar. De repente, una de las criaturas aparece detrás de él. Se gira y corta al licántropo. Un grito lo distrae, haciéndolo mirar hacia un lado. Otro monstruo se lanza hacia Millo, que yace en el suelo. La criatura pronuncia su nombre mientras es sometida. Ransen se paraliza al recordar el deseo de Millo de convertirse en caballero. Falla en protegerlo una vez más. Entonces Yodin grita su nombre. Yodin se posiciona frente a Ransen y bloquea el ataque de uno de los monstruos. Lo sacude y le advierte que deben irse ahora o ambos morirán, señalando la salida. Yodin dice entonces que todos son ridículamente fuertes y sugiere dividir las tareas. Propone cortar los cuellos mientras ella se encarga de las garras. Pero Ransen la interrumpe con un grito, diciéndole que se calle. Ransen cae de rodillas en el suelo, y ella vuelve a gritar su nombre. Luego él corre solo por el pasillo hacia los licántropos. Con un salto, se lanza contra las criaturas para atacarlas. Ransen se arrodilla en el suelo, defendiéndose de múltiples ataques. La escena cambia a un cielo nocturno estrellado. En un tejado, Ransen le pregunta a Yodin si el señor 13 está observando, dejándola confundida. Ella se gira hacia él y le pregunta cómo sabe eso. Él explica que lo sabe porque ella ya se lo dijo, y que ver al señor 13 le ayuda a saber dónde están. Ransen le pregunta si está pensando en proteger ese lugar mientras mira el cielo. Yodin confirma que fue allí donde recibió todo lo que tiene, pero le pregunta por qué la protegió. Entonces él recuerda las palabras sobre mantenerse con vida y proteger. Ella menciona el dominio del soporte de espada, donde el arma se mueve por sí sola, y Ransen pregunta si se mueve en contra de la voluntad del dueño. Con una sonrisa, Yodin pregunta si su preocupación es que ella no pueda controlar su propia espada, pero explica que al alcanzar ese dominio, tales distinciones pierden su significado. Ransen reflexiona que la espada es él y él es la espada, y que su movimiento es simplemente su corazón. De vuelta en la batalla, desata un ataque circular contra los enemigos. De las criaturas derrotadas, se forma una nueva masa de tentáculos. Los tentáculos se lanzan hacia Ransen para atacarlo. Él avanza entre los golpes, abriéndose paso con su espada. Se prepara para un ataque final. Con un solo movimiento, corta a la criatura en dos. Yodin corre hacia él y le pregunta si está loco y tratando de matarse, mientras él se da cuenta de que la salvó. Entonces él dice que si tiene aliento para hablar, debería usarlo para blandir su espada. Entonces uno de los licántropos se lanza al ataque. Ransen lo intercepta con un golpe de su espada. Se da cuenta de que salvó a Yodin y mató al monstruo. Entre los enemigos caídos, se pregunta si finalmente lo logró. Yodin advierte entonces que los licántropos se dirigen hacia el exterior. Lo toma del brazo y dice que ellos también deben irse. Afuera, Ransen nota una luz familiar en el cielo. Pregunta incrédulo si esto está ocurriendo otra vez. Una notificación le informa que la alteración de la historia ha fallado. El tiempo retrocede una vez más, consumiendo la causalidad rota. En el libro, las fechas cambian, mostrando un nuevo punto de inicio. Se encuentra nuevamente en el carruaje, bajo la luz del día. Con una mirada decidida, entiende que no puede limitarse a ganar. Ransen continúa su viaje en el carruaje, reflexionando sobre su camino. Comprende que su misión es proteger el tesoro del culto, pero no podrá superar este desafío sin alcanzar el soporte de espada. Entonces se gira y llama a su maestro, y le pregunta exactamente cómo puede alcanzar el soporte de espada. Ransen llama a su maestro. Luego le pregunta cómo exactamente puede alcanzar el soporte de espada. Él afirma que el joven ya está casi allí, a solo medio paso. Ransen responde que siente lo mismo. En un recuerdo de batalla, avanza con su espada contra un licántropo. Se esfuerza por moverse más rápido, pero un enemigo lo ataca por detrás. La necesidad de matar más rápido se vuelve evidente, y se lanza hacia adelante con un golpe veloz. De vuelta en el presente, Ransen dice que, sin importar cuánto la llame, la espada no se mueve. Sentado a su lado, Versun afirma que llamar no funciona, y el joven le pide que lo explique. El maestro pregunta si él ordena a su corazón latir o a su estómago digerir. Ransen responde que no. Entonces el maestro explica que la espada no se ordena,
ordena, sino que se acepta. Él procesa las palabras de su maestro. El soporte de espada significa que la hoja se vuelve parte del usuario, no por orden, sino por unidad. Y este soporte no es una etapa separada, sino simplemente el proceso de volverse uno con el arma. Entonces dos hombres lo levantan mientras Bersun le indica que no desenvaina su espada, y Ransen pregunta qué debe hacer. Su maestro le aconseja no sacar la espada, sino esperar a que ella lo atraiga a él. Ransen comienza a protestar, pero sabe que no hay tiempo. En otro lugar, fuera de un gran castillo, Odin Serom lo ve y reacciona. Ransen se acerca a ella en silencio. Ella comenta que él sigue siendo el mismo de siempre. Entonces él sonríe y afirma que verla de alguna manera lo tranquiliza. Los demás, incluido el maestro, observan la interacción entre ambos. El maestro comenta que lo comprendió más rápido de lo esperado, y Ransen alza su espada hacia el cielo. Dos guardias reaccionan, cuestionando su audacia frente al gran duque, pero una mano se alza para silenciarlos. Bersun declara que el joven finalmente lo ha alcanzado. Ha llegado al dominio donde la hoja y el ser son uno. Entonces su maestro pregunta cuál es el verdadero deseo de Ransen. Él afirma que su deseo es proteger a Odin y a la ciudad. Su mirada se endurece con convicción, y Odin lo observa en silencio. Más tarde, dentro de un salón de banquetes, Ransen, Odin y Millo Yasen están juntos con atuendos formales. Ella agradece a Ransen, diciendo que gracias a él pudo usar zapatos adecuados en el banquete de graduación, y confiesa que casi se escapó a mitad del evento para cambiarlos. Él responde que eso habría sido extraño para él. Millo dice que, para protegerlos a ambos, es mejor permanecer cerca. Odin pregunta a qué se refiere, pero Ransen responde que hay cosas que simplemente son así. El semielfo comenta sobre el lado inesperadamente descuidado de Odin, y ella insiste en que fue solo esa vez. Ransen permanece en silencio, con la mirada fija. Una profecía dice que si las palabras en el libro del destino se borran y el maestro regresa al pasado, solo quedará una oportunidad. De repente, una campana suena y una grieta se abre en el cielo. Ransen se gira y afirma que esta vez deben tener éxito. Entonces los licántropos invaden el salón, atacando a los presentes. Odin pregunta qué está pasando mientras Millo cae de rodillas. Ransen la toma por los hombros, pidiéndole que escuche con atención. Le ordena que lidere a los caballeros y evacúe a los reclutas sanos. Pero ella protesta, diciendo que deben matar a los monstruos antes de cualquier evacuación. Él afirma que se encargará de los monstruos y que ella debe reunir a las tropas después de la retirada. Ransen luego le ordena encontrar una luz extraña al sur de la ciudad, atacarla y eliminar su origen. Odin pregunta si él sabe algo. Él lo confirma y le dice que se vaya, ordenándole que derribe a cualquiera que intente detenerla sin dudar. Mientras tanto, los licántropos continúan reuniéndose en el salón, y Odin finalmente acepta sus órdenes. Luego sale corriendo del salón para cumplir su misión. Ransen permanece en medio del caos, sujetando a uno de los licántropos. A su lado, Millo comienza a transformarse en un licántropo, diciendo que su cuerpo se siente extraño. Ransen le pide que aguante un poco más. Se gira para enfrentar a los enemigos que se aproximan, y se posiciona para proteger a Millo, rodeado por otros licántropos. Una horda de quizá 300 licántropos se revela ante él. Una criatura ataca con un golpe poderoso, pero Ransen se interpone entre sus garras. Decide que la cantidad de enemigos no importa mientras su espada responda en su mano. Entonces desata una serie de ataques a gran velocidad. Los golpes alcanzan a varios licántropos al mismo tiempo. Ransen avanza, derribando a otro oponente en su camino, y se promete a sí mismo que esta vez no dejará escapar a ningún enemigo. Se lanza en un arco amplio de movimiento, su hoja cortando el aire. Un licántropo se abalanza sobre él, pero su reacción es instantánea. Su cuerpo se mueve incluso antes de que lo perciba. Comprende que no es él quien está empuñando la espada. La espada lo está guiando, conduciéndolo a atacar a otro monstruo. La cantidad de información que la hoja le transmite es abrumadora. Es incomparable a antes, mientras acaba con otra criatura más. Decenas de movimientos que aún no han ocurrido se despliegan ante sus ojos, y se da cuenta de que este es el dominio de la percepción de la espada. Los licántropos restantes se lanzan contra él desde todos los lados. Se prepara para el ataque, y desata otra ráfaga de golpes que llena todo el salón. Los cuerpos de las criaturas caen a su alrededor. Esta vez, logró matar a todos los licántropos antes de que pudieran escapar. Observando la carnicería, declara que ha terminado. Millo se encoge en el suelo, ya completamente transformado. Ransen se arrodilla a su lado, pidiéndole que resista, pues debe haber una forma de revertirlo. Pero Millo responde que no es tan simple. Ransen lo anima a no decir cosas tan débiles, afirmando que los magos expertos allí seguramente encontrarán una manera. Millo se disculpa con él y dice que conoce la verdad. Afirma que su condición no puede deshacerse, y que su único deseo es morir como humano. Y Millo se quita la vida delante de Ransen. Varios tentáculos emergen de la criatura y se lanzan hacia Ransen. Él aprieta los dientes mientras se defiende y clava su espada en la criatura, siendo golpeado por los tentáculos en el proceso. El monstruo estalla en llamas, y Ransen dice que ya ha sufrido lo suficiente. Mientras observa el cuerpo arder, promete que si Millo renace en 10.000 años, lo tratará bien como familia. Envaina su espada y corre fuera del salón, pasando junto a los cuerpos de los licántropos. Observa la ciudad y se da cuenta de que no hay luz, concluyendo que Odin tuvo éxito. Odin corre hacia él, llamándolo por su nombre. Sigue corriendo mientras grita que Ransen fue alcanzado y que el maestro rompió las cadenas de los herejes. En un recuerdo, revela que cuando el maestro fue derrotado, la extraña luz desapareció. Con ello, los licántropos perdieron su fuerza, y uno colapsa frente a ella. Ransen sonríe, una luz brillando en su pecho, y dice que lo hizo bien. Odin se detiene
detiene de repente al verlo desintegrarse en partículas y lo llama. La luna llena brilla en el cielo nocturno. En otro lugar, un Ransen más joven camina por una ciudad destruida. Se lleva la mano al pecho y lamenta no haber podido decirle que lo hizo bien. Ransen mira a su alrededor y se pregunta si este es el centro de la ciudad de Kusan, calculando que ha pasado una semana desde su desaparición. Examina la ciudad y comenta que es un desastre, como era de esperar. Como sus hermanos no estaban en la finca Ilneon, salta de un tejado a otro, aterriza y concluye que este es el único lugar donde podrían estar. Entonces el joven se acerca al castillo de la baronía Pietro. Como Rivera conocía a Asia, deduce que ella debió llevar allí a sus hermanos para buscar refugio. Cree que deben estar a salvo con Rivera, pero quiere comprobarlo por sí mismo. Una mujer aparece detrás de él con una hoja en su espalda, ordenándole que no se mueva y preguntando quién lo envió. Se da cuenta de que incluso el más mínimo movimiento hará que lo corten, y reconoce que ella es una especialista de alto nivel. Su mano se aferra a la empuñadura de su propia espada. Con un movimiento rápido, gira y bloquea su ataque. Ransen la reconoce como Katrina, y ella balbucea su nombre. Ella pregunta emocionada si realmente es él, y el joven confirma que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Katrina, incrédula, pide mirarlo más de cerca, y él comenta que la situación es caótica. Ella pregunta cuándo regresó, y Ransen explica que se envió un mensaje hace 2 días sobre un ataque. Entonces Katrina se gira y grita para que todos salgan. Seclan Ilneon anuncia que su hermano ha vuelto. Daisy Ilneon y Sea Milan escuchan la noticia, y la joven repite que Ransen ha regresado. Daisy reacciona con sorpresa ante la revelación. Desde el patio, Ransen les hace un gesto con la mano junto a Katrina. Observa al grupo reunido y dice que ahora finalmente se siente real. Entonces abraza a Seclan y a Daisy, diciendo que finalmente ha regresado a casa. Una vez reunidos en una habitación, Ransen dice que la alegría del reencuentro es breve y que irá directo al punto. Sea Milan explica que en la semana desde la muerte de Xias, Asley ha devorado la mitad de la ciudad de Kusan. Ransen pregunta si se refiere a Asley, el antiguo líder de bandidos, y se pregunta cómo pudo haber ocurrido eso. Ella continúa, diciendo que ellos mismos estuvieron a punto de ser devorados por Asley antes de su llegada. Sea Milan añade que él aplicó una presión descarada, y Ransen pregunta qué tipo de presión fue esa. Ella cruza los brazos en silencio. Daisy entonces revela que él quiere casarse con ella. Ransen se pregunta si escuchó bien y pregunta qué es lo que Asley quiere. Sea Milan comienza a explicar que, unos 3 días después de su desaparición, Asley fue el primero en actuar. Trajo fuerzas territoriales, formó alianzas con familias sin escrúpulos e incluso atrajo a facciones neutrales a su lado. Además, reclutó a los Guerreros Rojos, y en 7 días tomó el control de la mitad de los grupos armados de la ciudad. Y ahora incluso ha contratado a la Hermandad Kaltik. Ransen simplemente responde que entiende. Reflexiona que muchas cosas ocurrieron mientras él no estaba y que cualquier retraso mayor habría sido un desastre. Daisy le pide a su hermano que se calme primero, pero él la ignora. Luego afirma que está más controlado y racional que nunca. Después pregunta dónde puede ir para tener una conversación profunda con ese bastardo. Sea Milan le informa que al día siguiente habrá una reunión del Consejo de Kusan, y que Asley estará presente. Ransen declara que esta es la oportunidad perfecta para encargarse de Asley y de toda la demás basura. Pero ella lo detiene, diciendo que no puede hacer eso, porque mantener el orden público es esencial. Refuerza que él sabe que cierto nivel de grupos armados es una necesidad práctica. Entonces empuja un libro sobre la mesa hacia él, y revela que es una lista de objetivos. Ransen abre el libro y analiza su contenido. La lista muestra nombres en azul para facciones decentes, negro para basura irredimible y rojo para intermediarios. Nota que incluso los marcados en rojo viven de actividades ilegales, pero Sea Milan insiste en que los necesitan para que la ciudad funcione. Mirando la lista, pregunta si Asley también está marcado en rojo. Luego pregunta si todos los de la lista estarán reunidos mañana, y Sea Milan confirma que sí. Ransen se levanta, cierra el libro y declara que él se encargará del resto. Al día siguiente, en una parte en ruinas de la ciudad, varios grupos armados están reunidos, esperando. Uno de los hombres señala hacia una llegada y les dice a los demás que miren. Ransen se acerca acompañado por Katrina y Barrendoroa, y un hombre comenta que al final estaba vivo. Katrina Aegion, de la familia Ilneon, está a su lado, y Barrendoroa, también de la familia Ilneon, lo acompaña. Asley se gira y saluda a Lord Ransen. El bandido se acerca, expresando alivio de que haya venido y de que esté a salvo. Asley pregunta por qué la señorita Daisy no vino, y Ransen cuestiona por qué pregunta por ella. Él responde con una sonrisa que le gustan las chicas con fuerte orgullo. Ransen lo mira con una mirada cortante. Asley entonces pregunta si escuchó sobre su propuesta y le pide que la considere favorablemente. Continúa diciendo que convertirse en familia no sería algo malo para el nuevo conde. Ransen cuestiona el título de nuevo conde, y Asley confirma que él es el nuevo conde, y afirma que nadie allí lo negaría. Asley declara entonces que incluso el conde no podrá ignorar su facción, ya que la mitad de la ciudad está en sus manos. Se dirige a la multitud, preguntando si escucharon que algunos causaron problemas durante su ausencia. Luego levanta el libro que contiene la lista de objetivos. Ransen señala a la familia Karu y los acusa de masacrar a una familia entera para robar sus propiedades. Simplemente llama a Katrina. Un miembro de la familia Karu intenta explicarse mientras desenvaina su espada, pero Katrina avanza y ejecuta al hombre con un solo golpe de su espada. Los otros miembros de las facciones reaccionan, declarando que Ransen se ha vuelto loco. Asley comenta que el nuevo conde es aterrador y que está haciendo cumplir la ley desde el principio. Ransen entonces llama a la familia Rororan, y Barrendoroa ejecuta a
uno de sus miembros. Las familias Herón, Dasviker y Lucas son las siguientes en ser llamadas y eliminadas. Asley observa los cuerpos tendidos en el suelo tras la ejecución masiva. Se gira hacia Ransen y dice que cree que entendieron el mensaje. Ransen afirma que ser demasiado aterrador puede ser contraproducente, antes de llamar a los siguientes nombres. Luego enumera los nombres Taplin, Dask, Kukurak, Ex y Sadouker, dejando a Asley sorprendido. Asley se gira hacia sus hombres y grita que por eso les advirtió que supieran cuándo detenerse. Ransen, Barren y Katrina caminan hacia él. Asley lo mira fijamente e intenta justificarse ante Ransen, diciendo que siempre respetó los límites y que el problema está en los demás. Uno de sus aliados lo enfrenta, cuestionando por qué intenta distanciarse ahora que estaban obteniendo ganancias juntos. El aliado de Asley lo acusa de quedarse con la parte más sucia de las ganancias. Asley y sus hombres retroceden, cuestionando el título de Nuevo Conde. Ransen se prepara para actuar, y Asley reacciona al sentir el peligro inminente. Entonces Ransen se lanza hacia adelante y golpea a Asley con un ataque veloz. Asley retrocede tambaleándose, preguntando qué cree que está haciendo. Ransen entonces enumera los crímenes del bandido, incluyendo 3 instalaciones de producción de drogas y 12 redes de prostitución forzada. Y todo eso era gestionado por Asley. Entonces se declara la sentencia de ejecución. Ransen se enfrenta a Asley y a sus hombres en medio de las ruinas. Entonces Asley invoca al escuadrón de guerreros rojos. Guerreros con armadura marchan hacia él. Ransen le advierte que aún no es demasiado tarde para detener esa arrogancia, pero Asley advierte que si continúan así, ambos bandos serán aniquilados. Ransen balancea su hoja hacia el cuello de Asley, Los demás hombres observan la escena en shock. El gran guerrero Uppsala se acerca y pregunta si realmente pretende terminar con todo esto. Ransen simplemente le dice al tío Uppsala que elija una opción. Luego le preguntan al guerrero si se retirará o atacará. Ransen pregunta si realmente cree que puede matar a todos en esa tierra de ladrones y que tan limpio es para decir algo así. Ransen afirma que si uno es limpio o no, no es lo que importa. Continúa diciendo que, por culpa de personas como el guerrero, las familias son destruidas. En un recuerdo, un niño le suplica a su madre que no se vaya. Nacen hijos ilegítimos, y la ciudad gana más huérfanos por ello. Ransen entonces se pregunta qué diferencia hará decirle todo eso. Con su espada en alto, advierte que si Uppsala no entiende, morirá. El guerrero lo observa. Entonces Ransen se lanza hacia los hombres detrás de él. Uppsala y los demás son alcanzados por el golpe. Herido, el guerrero mira hacia atrás. Entre los hombres caídos, grita que todos ataquen, porque Ransen pretende matarlos a todos. Uno de los hombres está de acuerdo, afirmando que si no trabajan juntos, todos morirán. Ransen confirma que los matará a todos y los desafía a atacarlo al mismo tiempo. Luego bloquea los múltiples ataques de sus oponentes. Ransen sujeta su espada, preparándose para la batalla. Se concentra para el siguiente movimiento. Rodeado, se defiende de múltiples ataques mientras golpea al mismo tiempo, matándolos a todos. Uppsala lo llama bastardo y se lanza contra Ransen, intentando golpearlo con su espada. Pero Ransen le corta la cabeza en un instante. Los espectadores lo llaman loco, diciendo que algo así no puede ser posible. Uno de los hombres se pregunta si es un gran maestro. Ransen entonces pregunta si son los hombres que Asley contrató. El grupo se revela como la Hermandad Kalserik. Él observa a sus nuevos oponentes por encima del hombro. Uno de los hombres se arrodilla y suplica que lo perdonen. Ransen admite que es un poco débil para ese tipo de situación. Luego ordena a todos que se arrodillen y levanten las manos. Uno de los hombres pregunta si quedan alrededor de 70 personas en total. Con su espada en mano, Ransen decide que es hora de terminar esto. Se lanza hacia adelante y derriba a varios oponentes a la vez. Uno de los sobrevivientes declara que no pueden derrotarlo. Entonces el hombre grita que todos huyan. Los hombres huyen en pánico a través de las ruinas. Se disparan flechas hacia ellos. Los fugitivos son alcanzados por la espalda. En lo alto de un muro, 3 arqueros observan la escena. Halran ordena que no se permita escapar con vida a ningún enemigo. Las flechas continúan alcanzando a los hombres que huyen. Los últimos sobrevivientes miran hacia la nueva amenaza. Katrina y Barren se acercan, y ella anuncia que ellos también han llegado. Katrina avanza y ataca a los hombres con su espada. Barren también se une a la lucha y derriba a un enemigo. Desde arriba, Halran apunta con su arco. Sus flechas alcanzan sus objetivos con precisión. Ransen corre hacia uno de los últimos hombres y lo ataca con su espada. El sol comienza a ponerse en el horizonte, y Ransen permanece de pie entre cuerpos mutilados. Sea Milan se acerca a través de la devastación. Él dice que los mató a todos, y ella asiente. Ransen informa que todos los de la lista roja o superior han sido eliminados. Sea Milan le pregunta por qué lo hizo. Él simplemente responde que fue por Lina. Ransen explica que esos hombres fueron la razón por la que Lina se convirtió en huérfana, y odia ver cómo el número de huérfanos sigue aumentando. Quiere que la ciudad que gobiernan sea un lugar donde los niños puedan vivir y sonreír, pero afirma que ellos eran un mal necesario. Sea Milan argumenta que si no tienen la fuerza para cazar monstruos, la ciudad morirá. Se lamenta de no poder encontrar una forma de reunir suficiente poder para proteger la ciudad. Ransen sonríe y pregunta si actuó sin pensar. Entonces sugiere excavar ruinas. Sea Milan cuestiona la idea de la excavación. Él lo confirma, mencionando un lugar que visitó recientemente. Ransen habla de Mibabar, la diosa de la sabiduría, una de las 13 antiguas deidades olvidadas. Era el lugar hacia el que Yodin miraba todos los días, la ciudad de los caballeros. Allí yace el acero brillante. Explica que, si la noticia de la excavación se difunde, todos los guerreros de la tierra de ladrones se dirigirán allí. Un grupo de personas cabalga en fila a través de un bosque. Uno de los jinetes pregunta si esto es realmente seguro, aunque se les haya indicado
complicado seguir a los comerciantes. Un caballero considera extraña la repentina excavación de ruinas, ya que no había rumores, especialmente con la ciudad en caos debido a la purga. Otro hombre cuestiona la subyugación de monstruos y lamenta haber ido a ese lugar. Ransen reflexiona que, para los comerciantes, menos guerreros significa menos comercio, lo que sin duda los dejaría insatisfechos. Luego se pregunta cómo serán sus expresiones más tarde. Ransen se gira hacia Kalserik y le pregunta si ha pensado en el asunto. Kalserik afirma que, para saldar su deuda, él y sus hermanos dedicarán sus vidas a servirle durante el próximo año, pero añade que quedarse de forma permanente requiere más consideración, ya que necesitan discutirlo con sus hermanos y resolver asuntos en su ciudad natal. Ransen concluye que, al final, les falta la convicción para depositar su confianza en él. Con una sonrisa, Ransen dice que es una lástima, porque esa es la única oportunidad de reclamar un castillo en ruinas. Kalserik se da cuenta de que la mirada de Ransen no es un simple farol. El grupo cabalga hacia las ruinas. Al llegar, los hombres cuestionan el lugar, viendo solo un montón de rocas. Ransen explica que para otros puede ser solo rocas y pilares, pero para él, el lugar es familiar. Observa el hermoso sitio transformado, un lugar que de algún modo desapareció. Uno de los hombres comenta que no puede ver ninguna ruina. Ransen le indica que mire con atención, porque todo lo que ven son ruinas. Con un movimiento de su espada, corta las enredaderas que bloquean el camino. Los hombres miran al frente y preguntan si esos son muros. El grupo se encuentra con una estructura inmensa cubierta de musgo. Kalserik se acerca para inspeccionar la construcción. Pasa la mano por la pared y comenta sobre la técnica arquitectónica sin juntas visibles. Entonces el hombre se pregunta si es de la era de la magia. Ransen sonríe y pregunta qué están esperando todos. Les ordena retirar el musgo. Uno de los hombres responde afirmativamente mientras observa una estatua cubierta de vegetación. Otro hombre anuncia que también encontró algo allí. Un tercero descubre que también es un muro. Luego advierte que hay una puerta allí. Entre las enredaderas, los hombres descubren piezas de metal. Uno de ellos identifica el material como acero luceras. Luego levanta una espada antigua que encontró. Otro hombre anuncia que también encontró una espada. Un tercero encuentra una armadura. Al poco tiempo, uno de ellos ya sostiene 3 espadas antiguas. Kalserik se da cuenta de que las rocas y pilares son, en realidad, edificios. Le pregunta a Ransen si acaban de descubrir una ciudad antigua entera. Ransen simplemente les da la bienvenida. Les da la bienvenida a la antigua ciudad de acero. Un hombre comenta que necesitarán muchos guerreros y exploradores para excavar ruinas de tal magnitud. Corren hacia Ransen, pidiéndole un momento de su atención. Él los tranquiliza, diciendo que discutirán la información detallada mañana cuando regresen a la ciudad. Kalserik entonces llama al conde Ransen para hablar del asunto. Ransen se gira hacia Kalserik, cuestionándolo. Kalserik entonces pregunta si puede cambiar sus palabras. Habla de quedarse allí de forma permanente, y Ransen comenta lo extraño que es oírlo decir eso. Días después, los rumores se extienden por la tierra de ladrones sobre unas ruinas del tamaño de una ciudad en Kusan donde se están reclutando guerreros. Al enterarse de las armas y armaduras antiguas, 2 hombres coinciden en que deben apresurarse antes de que otros las reclamen. En busca de tesoros y oportunidades, todos se reúnen y se dirigen hacia la ciudad de Kusan. Un nuevo día comienza en la ciudad. Ransen le dice al grupo que los últimos 3 días fueron una oportunidad para dejar las cosas claras a todos en la ciudad. Continúa, afirmando que ahora saben quién gobierna realmente el lugar. Barren y Sea Milan saben que la verdadera lucha comienza ahora, ya que tendrán que defender la ciudad de bestias, bandidos e incluso del propio conde. Se encuentran en el umbral de un sueño, capaces de dar forma a la ciudad, reconstruir su hogar e incluso fundar un nuevo reino, y quizá incluso vengarse del imperio y reclamar el reino de Banroa. Katrina y Daisy Ilneon escuchan atentamente. Halran añade que esto también se aplica a los hermanos menores, incluso a aquellos que no nacieron en Banroa. Seclan Ilneon afirma que cada uno de ellos fundará su propia casa. Ransen los anima a hacerse más fuertes y a soñar más alto, a restaurar lo que se perdió y a construir lo que nunca existió. Luego anuncia que los llamó temprano porque, a partir de ahora, entrenarán todos los días a esa hora. Ransen les enseñará una forma de esgrima que dominó recientemente, una esgrima pura que vuelve a lo básico, sin aura. Katrina pregunta por qué no les está enseñando técnicas de aura. Él explica que aprenderán sobre la espada en sí, y que dominar esto los hará más fuertes que un maestro de espada. Ella entonces pregunta si por eso se volvió tan fuerte de repente, y Ransen simplemente lo confirma. Katrina salta emocionada y le pide que les enseñe. Ransen le sonríe. Luego les pide que desenvainen sus espadas, ya que explicará las reglas. La primera regla es que durante el entrenamiento, él es su maestro y no se contendrá. La segunda es que durante 24 horas consecutivas, no deben soltar sus espadas, ni siquiera para dormir. Levanta 3 dedos para anunciar la tercera regla. Deben bloquear como puedan, y contraatacar como sea necesario. Ransen se disculpa con Katrina, pero afirma que los mayores siempre reciben la primera paliza, y luego la golpea en el rostro. Dice que no la golpearía lo suficientemente fuerte como para herirla. Ransen explica que solo se vuelven más fuertes después de recibir golpes. Luego les dice que se concentren como si fuera un combate real, porque la conexión con la espada solo se profundiza cuando se empuña hasta que la mente queda en blanco. Ransen golpea a Daisy con su espada de entrenamiento. Le recuerda que una vez llamó a ese hermano mayor, señor. Luego ataca a Sea Milan por conspirar con fuerzas rebeldes a sus espaldas. Seclan también es golpeado por actuar siempre como un adulto. Halran es
es el siguiente, y escucha que ahora le toca a él recibir la paliza. Ransen hace una pausa por un momento. Luego dice que se siente increíble, quizá porque ha pasado mucho tiempo sin entrenar. Halran y Sea Milan lo llaman loco por reír mientras los ataca, pero Katrina decide que no se quedarán allí recibiendo golpes. Entonces grita para que lo ataquen desde todos los lados al mismo tiempo. El grupo se lanza contra Ransen, y él bloquea los múltiples ataques con su espada. Ransen permanece de pie entre sus compañeros caídos y pregunta si eso es todo lo que tienen. Katrina está tirada en el suelo, Sea Milan y Seclan también están caídos, y ella dice que no puede levantarse y que simplemente la mate. Ransen mira al último guerrero que sigue en pie, con su espada clavada en el suelo, Zorua se apoya mientras se levanta, se estabiliza para enfrentar a su oponente. Ransen recuerda el momento del ataque coordinado, cuando ambos chocaron, todo el grupo lo atacó al mismo tiempo. Se dio cuenta de que la alineación de la espada de Zorua y su velocidad eran buenas, pero su ansiedad lo hacía dudar antes del contacto. Decide observarlo un poco más en lugar de presionarlo demasiado por ahora. Al final del día, el entrenamiento llega a su fin. Ransen entonces anuncia que es hora de una reunión. Tirada en el suelo, Sea Milan le pide que simplemente la mate. Mientras tanto, los rumores de las ruinas se expanden y llegan a oídos del gigante del noroeste. El hombre le pregunta a su sirviente sobre la ciudad de Kusan. El sirviente le informa que Xias está muerto y que se ha descubierto una ciudad antigua. Con una sonrisa, el hombre declara que los cielos están de su lado y ordena la preparación de un ejército compuesto por los más rápidos y experimentados. Luego afirma que lo más importante es la velocidad. Arun, el rey del vendaval y uno de los 5 reyes de la tierra de ladrones, declara que hace mucho tiempo que su corazón no latía así. Ransen mira por la ventana y comenta que, gracias a la purga, consiguió una casa gratis. Sea Milan entra con algunos papeles y pregunta si realmente necesita sostener su espada durante la reunión. Él confirma, diciéndole que lo soporte, porque más tarde estará lo suficientemente agradecida como para inclinarse ante él. Luego ella pregunta que quería discutir qué hizo que convocara una reunión. Sea Milan explica que verificó si viajar en el tiempo usando el libro del destino realmente cambia la historia. Ransen duda que rastros de hace 10.000 años aún puedan existir, pero ella le dice que mire el documento que está sosteniendo. Él observa el papel. Sea Milan revela que es un informe de excavación de un elixir de hace 200 años. El documento indicaba que solo la mitad del contenido permanecía en el frasco. Ransen se pregunta si sus acciones en el pasado realmente afectaron el presente. Entonces ella le entrega un calco de todo el monumento. Él examina el papel. La imagen en el documento mostraba una batalla antigua y el detalle de la empuñadura de una espada. Lee la inscripción en el documento que dice, salvó la ciudad. En su mente, recuerda la imagen de la espada en aquella batalla antigua. Ransen comenta que el diseño del guardamano en forma de media luna invertida es poco común. Entonces se da cuenta de que la imagen lo representa luchando contra el monstruo lobo junto a Yodin. Sea Milan confirma que el hombre en la imagen es en efecto él, lo que demuestra que viajó al pasado y cambió la historia. Ella le aconseja ser más cauteloso, porque sus acciones pueden alterar el presente, pero él comienza a cuestionar sus propias decisiones. El libro del destino consume causalidades rotas para retroceder el tiempo, pero un fallo significa una derrota total. Reflexiona que el propio libro parece querer alterar la historia. Ransen concluye que, si el libro lo está forzando, entonces tendrá que cambiar la historia, lo que lleva a Sea Milan a cuestionar si el objeto tiene voluntad propia. Luego ella pregunta cuál es el objetivo del libro, si es prevenir la destrucción de la civilización antigua o algo más. Sea Milan decide que necesitan activar el libro una vez más para reunir más información. Ransen sugiere visitar un lugar relacionado con los herejes, y ella coincide en que la zona que antes gobernaba del Kasu, Kusan, es el candidato más probable. Luego él le pregunta por el conde del Kasu, y ella cuestiona de qué otra forma Xias podría haber obtenido el conocimiento de los herejes. Ransen afirma que Xias ciertamente obtuvo ese conocimiento tomando la sangre de del Kasu, y Sea Milan se pregunta si hay una capilla hereje en Kusan. Ella confirma que es muy probable. Ransen afirma que eso funciona, ya que de todos modos necesitaban eliminar los restos de Xias. Entonces decide que, en cuanto la zona se estabilice, someterán Kusan, y Sea Milan está de acuerdo. Sea Milan revela un mapa y presenta el plan para su objetivo final, la reconstrucción del reino de Banroa. Señala en el mapa que el imperio es fuerte y que deben usar el mar para presionarlo desde 3 direcciones. El plan es aliarse con países vecinos al oeste para bloquear las rutas comerciales del imperio. Al sur, formarán una alianza con Arandria para atraer las rutas comerciales marítimas hacia su lado. Y al este, bloquearán el paso para tomar el control de las rutas comerciales orientales. Pero explica que hay una condición inicial, deben tomar la región de Ailmun, gobernada por el rey Arun, y la región de Chamalmun, gobernada por el rey Jafar. Sea Milan enfatiza que si no pueden hacer esto, el plan ni siquiera puede comenzar. Los objetivos son 2 de los 5 reyes de la tierra de ladrones, el rey del vendaval Arun y el rey marítimo Jafar. Ransen reflexiona que incluso la condición inicial de derrotar a esos 2 gobernantes absolutos no es sencilla. Ella llama a esto la estrategia de 3 frentes, y quiso revisarla primero solo con él porque es extremadamente arriesgada. Sea Milan luego lo mira y le pregunta si cree que es posible. Mirando el mapa, Ransen afirma que, si es posible o no, no es una opción. Con la mano extendida, sonríe y le dice a Sea Milan que lo harán. Sea Milan toma la mano de Ransen y acepta el plan. Se escuchan gritos desde afuera, anunciando el final. Versun abre la puerta e informa a Ransen que la tercera prueba ha terminado. Con una sonrisa, él responde que ya va de salida. Al atardecer, felicita a todos por su buen trabajo. Ante la multitud, Ransen anuncia que de los 20.000 candidatos que se presentaron para el reclutamiento de guerreros, solo 3.426 superaron la tercera y última prueba. Declara
Declara que a partir de ese día, todos ellos han aprobado y recibirán un salario mensual de 12 dayons, tal como se prometió. Ransen observa a su nuevo ejército de élite, capaz de enfrentarse al ejército imperial. La estrategia de 3 frentes ideada por Sea Milan se convierte en una posibilidad real. Con ellos, Ransen escribirá una nueva historia. Luego hace un gesto a los nuevos reclutas. Ransen pide a todos que comiencen llenando los contratos. Los guerreros forman una fila para firmar los documentos con Sea Milan. Ella organiza los papeles mientras Ransen observa la ciudad. Ransen afirma que ahora que los contratos están firmados, se pone una boina y unas gafas de sol, declarando que no hay escapatoria. Con una sonrisa, les da la bienvenida al campo de entrenamiento infernal. De brazos cruzados, les ordena a todos que se preparen para lo que viene. De vuelta a la conversación, él dice que necesitan terminar la subyugación lo más rápido posible. Ella entonces le pide que lo haga en 3 semanas, si es posible. Con una sonrisa, él pregunta quién cree ella que es él. Con confianza, afirma que lo hará todo en solo una semana. Él promete volver en ese plazo, furioso con quien se atreva a apuntar a su territorio. Volviendo al presente, el soldado dice que es imposible, pero es interrumpido con un no. Con una sonrisa en el rostro, él asegura que ya tiene un plan para todo. Ante esa expresión, el soldado empieza a tener un mal presentimiento sobre el plan. De repente, el suelo comienza a temblar con el sonido de algo que se acerca. Parado en medio del campo, él espera la llegada de la amenaza que se aproxima. En eso, los soldados levantan sus escudos, formando una barrera de defensa al frente. Un grito avisa que una manada de 300 toros furiosos avanza contra ellos. Dando la primera orden, le grita al primer regimiento que se prepare para la acción. Entonces, se le ordena al segundo regimiento formar un cuadrado con los líderes al frente. Luego, el tercer regimiento recibe la orden de preparar sus flechas. Finalmente, el cuarto regimiento recibe la orden de preparar sus lanzas para el ataque. Gritando, un soldado avisa que la manada está a 700 metros de distancia. En eso, la distancia disminuye rápidamente, llegando ahora a los 300 metros. Cada vez más cerca, los toros llegan a 150 metros de la formación. Con el blanco en la mira, el líder de los arqueros ordena a todos que se preparen para disparar. Entonces una lluvia de flechas es disparada, cayendo sobre la primera fila de toros. Varias flechas aciertan de lleno en la cabeza de una de las bestias, perforando el blanco. Viendo el resultado, les grita a los soldados con lanzas que arrojen sus armas. Lanzando su lanza, uno de los guerreros ataca con toda la fuerza que posee. Volando por los aires, las lanzas alcanzan a los toros de lleno, atravesando sus cuerpos. Otras lanzas siguen el ataque, perforando y derribando a más toros al suelo. Herido, uno de los toros gigantes ruge de dolor antes de caer al suelo, pero el resto de la manada continúa avanzando sin disminuir la velocidad del ataque. En la línea del frente, un soldado con un hacha se prepara para el choque directo. Para aguantar el impacto, la orden es que los escuderos mantengan firme la formación. Gritando la nueva orden, él manda a los regimientos a rodear y aniquilar a los enemigos. Saltando sobre la manada, un soldado alcanza a uno de los toros con la lanza. Con el golpe, la lanza atraviesa el pecho de la criatura, que ruge con el impacto. En medio de la batalla, él continúa gritando órdenes para guiar el ataque de sus hombres. Después del enfrentamiento, el cielo se oscurece mientras el polvo de la lucha comienza a asentarse. Parado en medio del silencio, el soldado observa el resultado de la batalla en el campo. Mostrando el campo de batalla, la escena revela que la primera victoria fue aplastante. Él comenta que el sentido común dicta que los guerreros más fuertes vayan al frente, pero el comandante formó la línea del frente solo con los soldados más comunes. Aún así, los 300 toros fueron derrotados sin ninguna baja en el ejército. El soldado se da cuenta de que el conde Rivera es un hombre que desafía el sentido común. Dándose la vuelta, llama al conde para poder iniciar una conversación importante. Él entonces se disculpa por haber dudado de la estrategia de su comandante en la batalla. Con convicción, afirma que ahora cree que es posible derrotarlos en una semana. Escuchando la disculpa, el comandante solo lo observa atentamente en silencio. Satisfecho con la respuesta, él avisa que la verdadera batalla comienza ahora mismo. Entonces les ordena a todos revisar las armas y aprovechar para recuperar el aliento. Mientras algunos soldados descansan, él camina con paso firme por el campamento. Alejándose del grupo, él va solo en dirección a la entrada del bosque oscuro. Con el rostro serio, percibe un movimiento extraño viniendo de dentro del bosque. Deteniéndose al borde del camino, él mira fijamente la oscuridad, esperando lo que está por venir. Con una leve sonrisa en el rostro, él aguarda la llegada de su próxima amenaza. De repente, una horda de criaturas monstruosas surge de la oscuridad del gran bosque. Para que la operación tuviera éxito, se necesitaron 3 regimientos para purificar la zona. Liderando el ataque, el primer regimiento avanza directo hacia el centro de las tierras. Mientras tanto, Katrina se prepara para la batalla, montada en su caballo y empuñando una lanza. Con el segundo regimiento, ella se encarga de proteger la retaguardia del grupo. De repente, una horda gigantesca de monstruos aparece en el horizonte, corriendo hacia ellos. Avanzando en gran número, las criaturas se lanzan directamente contra la línea frontal. En la primera línea, un soldado bloquea el golpe de una criatura con su escudo. Con la fuerza del impacto, la criatura empuja al soldado hacia atrás con violencia. Entonces, una lanza atraviesa el escudo desde atrás, apuntando directamente al monstruo. Al dar en el blanco, la lanza perfora el rostro de la criatura, que grita de dolor. Con la fuerza del golpe, el monstruo es lanzado hacia atrás, volando por el aire. En ese momento, otra criatura avanza y ataca con un arma pesada en sus manos. Llegando a gran velocidad, Katrina intercepta el ataque y corta a la criatura en su camino.
destino. Tras el golpe certero, ella sigue cabalgando en medio del campo de batalla. Girándose hacia sus soldados, grita que el primer regimiento morirá si fallan. Les ordena luchar como si tuvieran 2 vidas y mantener la posición. Con el avance de los regimientos, los monstruos, asustados, comienzan a huir hacia la frontera. En ese momento, la misión del tercer regimiento era impedir que llegaran a la capital. Al ver a los objetivos acercarse, un arquero grita la orden de disparar. Entonces, una gran lluvia de flechas surca el aire en dirección a la horda de monstruos. Atravesando a la criatura, las flechas impactan de lleno, haciéndola gritar de dolor. Él grita a sus hombres que no se detengan y que sigan disparando sin dudar. Volviendo a gritar, advierte que si se detienen ahora, el primer regimiento morirá. Eso se debe a que el primer regimiento lucha rodeado de monstruos en el corazón de la frontera. Por eso ordena a todos resistir, repitiendo que continúen disparando sin parar. En medio del caos, los soldados del primer regimiento siguen luchando con valentía. Con un movimiento rápido, desvía el ataque de la criatura, bloqueando el golpe. Resistiendo el ataque, un guerrero detiene el arma del monstruo con su gran escudo. Incluso herido, grita a los monstruos que vengan con todo contra él. Observando la pelea, un soldado comenta que Saltorán es realmente un gran luchador. Sosteniendo su espada, dice que también le gustaría pelear tan bien como los demás. Luego se lamenta, preguntándose por qué no nació con talento para el combate. En ese momento, un soldado grita que la unidad central se está desmoronando y ordena mantener la formación. Mirando el caos, se da cuenta de que no hay nadie que pueda ayudar ahora. Frente a la línea defensiva, ve a sus compañeros luchando para contener a los monstruos. Desesperado, un guerrero grita que no puede más y suplica por cualquier ayuda. Retrocediendo en el tiempo, la escena cambia a un patio de entrenamiento lleno de maniquíes. En ese lugar, el comandante estaba de pie frente a él, que yacía en el suelo. Ayudándolo a levantarse, el comandante le pregunta por qué siempre recibe golpes en los entrenamientos. Luego explica que la propia espada ya le estaba enseñando cómo no ser alcanzado. Ordenándole que deje de huir, el comandante le advierte que la espada siempre quiere luchar. Después de oír eso, la hoja de su espada comienza a reaccionar durante el entrenamiento. Con la espada en mano, recuerda el consejo de luchar y no huir. Concentrado en el entrenamiento, ejecuta un poderoso corte horizontal con su espada. De vuelta en la batalla, la criatura avanza y ataca la muralla de escudos. Con los dientes expuestos, el monstruo se prepara para asestar un golpe fatal. Entonces ataca de arriba hacia abajo, intentando aplastar al guerrero con su brazo. Sin retroceder, el guerrero enfrenta el ataque de la criatura, esperando el momento preciso. En ese instante, afirma que finalmente entendió lo que debía hacer. Con los ojos brillando, dice que ahora puede ver todo con claridad. Comprende dónde atacar, sabiendo exactamente cómo cortar para ganar la lucha. Avanzando, pasa junto a la criatura y ejecuta un corte preciso en su cuerpo. Después de realizar el golpe, se detiene y observa el resultado de su ataque. Sorprendido, mira la espada en su mano, que ahora emite una energía. Justo detrás, el comandante cierra el puño, satisfecho con lo que acaba de ver. Dándole una palmada en el hombro, el comandante lo felicita por su gran logro en la batalla. Explica que eso es una técnica secreta aprendida hace 10.000 años. Con una sonrisa, el comandante dice que tiene talento y que debe escuchar. Al oír el elogio, el joven guerrero se queda sin palabras, sorprendido por lo que escuchó. Apoyando la mano en su cabeza, lo consuela por haber logrado proteger a alguien. Tras una semana de intensas batallas, el resultado de la misión finalmente se revela. Celebrando el éxito, lograron eliminar el 70% de los monstruos de la región. Con el objetivo cumplido, la misión fue concluida y regresan al castillo. Estirándose aliviado, dice que no hay nada mejor que volver a casa. Con la mano en el picaporte, se prepara para abrir la puerta del salón. Al abrir la puerta, entra e invita a todos a una reunión antes de comer. Dentro de la sala, encuentra a todos sentados a la mesa, en un ambiente bastante tenso. Sin entender nada, pregunta cuál es la razón de ese ambiente tan extraño. Luego pregunta por qué el soldado está cubriendo su rostro con la mano. Intentando ocultarse, el soldado balbucea alguna explicación para su hermano. Sin paciencia, le aparta la mano y le pide ver su rostro. Con los ojos abiertos de par en par, se queda en shock al ver lo que le pasó. Al quitar la mano, revela que el soldado tiene un gran ojo morado. Cambiando a un bar, pregunta quién fue el que le hizo eso al soldado. Sentado en la barra, el hombre responsable de la agresión bebe tranquilamente su vaso. Cambiando de escena, la vista muestra una pequeña aldea con construcciones de estilo antiguo. Caminando por calles de piedra, atraviesa el pueblo en dirección a su destino. De vuelta en la habitación, insiste en preguntar quién fue el que lo agredió. En ese momento, un soldado se sorprende al saber que incluso Rivera fue golpeado. Ella explica que Barren disciplinaba a los guerreros cuando un anciano se enfrentó a él. Después de eso, Rivera fue a reclamar y volvió igual de herido tras la pelea. Lleno de ira, pregunta cómo se atreven a golpear a su hermano menor. Cambiando a una taberna, alguien elogia al anciano diciendo que fue increíble. Dentro, los guerreros preguntan quién es ese viejo capaz de derrotar a Barren de esa manera. Con una jarra en la mano, el anciano solo suelta una risa larga y sonora. De repente se detiene y mira a un lado, notando la llegada de alguien. Al llegar al bar, el comandante pregunta si él es el hombre que buscaba. De pie en medio del salón, ambos se miran frente a todos los presentes. Él dice que es un placer finalmente conocerlo, como si hubiera estado esperando ese momento. Confirmándolo, se presenta como Zahir, al servicio del rey Harun. Sin entender, solo cuestiona lo que acaba de oír del anciano. Mientras tanto, los demás clientes del bar comienzan a murmurar sobre lo que sucede. Sin rodeos,
pregunta por qué un especialista tan reconocido golpearía a sus hombres de esa forma. Riéndose, el anciano admite que se dejó llevar, pero que está allí como mensajero. Entonces propone una unión de fuerzas, para que todos puedan beneficiarse. Dice que Aaron se encargará de las ruinas para generar ganancias aún mayores para todos. Con esa propuesta, solo tendría que aceptar el 30% de todas las ganancias. Sorprendido, el comandante no puede creer la oferta que le están haciendo. Entonces pregunta si eso realmente le conviene, desconfiando de la propuesta. El comandante responde con una sonrisa, preguntando si de verdad cree que aceptaría. Zahir ofrece protección, un gobierno garantizado sobre la ciudad y una vida en paz. Con ironía, agradece la propuesta, diciendo que suena simplemente maravillosa. Luego pregunta si Zahir realmente pensó que diría que sí a la oferta. Sin esperar respuesta, avanza y lanza un golpe directo al rostro del anciano. Con la fuerza del impacto, el anciano es lanzado hacia atrás, cayendo con violencia. Apoyado contra unos cajones, queda tirado en el suelo sin fuerzas para levantarse. Con la espada en mano, le ordena al anciano que lleve ese mensaje al rey. Cambiando de escena, una gran mansión aparece imponente en un día soleado y tranquilo. De vuelta en la sala, explica que el rey Vendaval exigió su misión y él se negó. Dice que el rey quería sus ganancias, pero luego también exigiría sus tropas. Recordando el pasado, afirma que sería exactamente como Xias hizo con él. Con la mano en el pecho, promete no cometer el mismo error otra vez. Aunque confía en la victoria, admite que teme que sus aliados puedan salir heridos. Sentado en la silla, se gira y dice que quiere conocer la opinión de todos. Mirando de lado, advierte que si tienen miedo, pueden retirarse de la batalla. Al ver la reacción, se pregunta por qué todos lo miran de esa manera. Una mujer cuestiona su actitud pasiva, diciendo que siempre han vivido al límite. Katrina afirma que la carga del reino es de todos y que están con él. Luego pide que su Alteza Ransen Van Roa asuma el liderazgo y los guíe. Con una sonrisa, se da cuenta de que todos están allí por él en ese momento. Con las manos juntas, uno de los hombres jura que seguirá cualquier orden que dé, pero él pide honestidad, preguntando si realmente pueden vencer a Aaron. Con una sonrisa confiada, el comandante dice que no se ve perdiendo. El soldado asiente, diciendo que confía su vida en él y pide el doble de pago. Con una sonrisa, le causa gracia el juramento mercenario de lealtad del soldado. Entonces decide que también se apresurarán para capturar la ciudad de Kazu. El soldado pregunta cuándo partirán, pensando que tomará unos 3 días. Sin dudar, responde que no, que partirán hacia la misión mañana. Dando la orden, manda tocar la campana de emergencia para reunir a todas las tropas. Cambiando a un campamento por la noche, el rey se ríe al escuchar la noticia. Sentado en su tienda, el rey pregunta si Zahir fue expulsado de esa manera. Con el rostro herido, Zahir le pide al rey que no se burle de su situación. El rey lo llama impresionante, preguntando cómo ni siquiera logró esquivar el golpe. Zahir dice que ni lo recuerda y que despertó ya afuera. El rey concluye que Ransen es increíble, pues Zahir podría matar a un maestro. Zahir afirma entonces que él parece haber superado con creces ese nivel. De acuerdo, el rey dice que también parece tener un temperamento muy fuerte. Luego lo describe como una bestia salvaje, una criatura realmente indomable. Con una sonrisa, dice que hay personas que no abren sus corazones. Cambiando de escena, un valle aparece con varias lunas en el cielo al amanecer. Desde la torre, dice que ese tipo de personas solo escucha el sonido de los caballos. Luego se reúnen en el patio, listos para la partida que se aproxima. Impactado por la noticia, pregunta si la ciudad ya fue vendida al rey. Cambiando a la ciudad de Kinalo, hay cuerpos esparcidos por las calles. Con sus armaduras, los caballeros patrullan las calles vacías de la ciudad en sus caballos. Con miedo, los habitantes se esconden y observan el movimiento a través de las ventanas. Sentado en su trono, el rey observa el gran salón de su nuevo castillo. Con un paño, limpia lentamente la sangre de la hoja de su espada. Con una sonrisa de desprecio, se refiere a sus enemigos como tontos. Pisando un cuerpo, pregunta si creían que se quedó quieto por miedo. Explica que la red de inteligencia del imperio era una gran molestia, pero dice que tener al vampiro como su subordinado lo hace todo más conveniente. Zahir dice que es un hombre de gran ingenio y habilidad para obtener información. El rey dice que se sorprendió cuando Keseres lo buscó pidiendo llevar su bandera. Zahir explica que Keseres sabía que no sobreviviría a una guerra contra ellos. Por eso, concluye que Keseres es mucho más listo que Ransen. Con una sonrisa, el rey dice que tiene curiosidad por ver la expresión de Ransen. Sentado en el trono, decide que le dará una oportunidad más. Dando la orden, manda a enviar una carta a Ransen frente a Kazu. En eso, Zahir pregunta cuál debe ser el contenido del mensaje a enviar. Con una sonrisa, el rey simplemente responde que la carta contendrá un ultimátum. Cambiando de escena, él observa desde lejos el gran castillo de la ciudad de Kazu. Le parece imposible que el ejército del rey Vendaval ya haya llegado al lugar. Según el mapa, la distancia recorrida indicaría una velocidad físicamente imposible para un ejército. Al ver la bandera, concluye que Keseres debe haber preparado el escenario para recibirlos. Entonces se da cuenta de que la bandera es solo un farol para hacerlo retroceder. Su capitán le avisa que necesitan retroceder, pues atacar allí significaría una guerra declarada. Con una sonrisa, se burla de la idea de empezar una guerra por una bandera. En un recuerdo, Keseres dice que la ciudad de Kazu es suya desde siempre. Caído y ensangrentado, aparece totalmente derrotado en los escalones de la escalera. De vuelta al presente, le ordena a Kaltik que asuma el mando de toda la unidad. Luego declara que tomará la cabeza de Keseres y abrirá las puertas. Corriendo solo, avanza a gran velocidad en dirección al inmenso castillo. Al llegar a la muralla, salta ágilmente,
listo para invadir el castillo por su cuenta. Un guardia le grita que se detenga, advirtiendo que Kazu ahora es territorio del rey. Aterriza en el patio y se detiene, mirando a su alrededor con una expresión seria. Ignorando la advertencia, continúa caminando lentamente hacia la entrada del castillo. Irritado, el guardia grita, preguntando si no puede ver la bandera del rey. En posición de combate, se prepara para avanzar, sin importarle la amenaza. El guardia le advierte que cualquier avance será considerado un acto de hostilidad directa. Sin decir una palabra, salta hacia el guardia, listo para el ataque. Con la espada en la mano, se prepara para asestar el primer golpe contra ellos. Avanzando, corta la bandera que el guardia sostenía en un movimiento rápido. Asustado, el guardia grita de miedo, sorprendido por la velocidad de su ataque. Mirando al guardia en el suelo, le pregunta dónde está la bandera que mencionó. Pisando el asta de la bandera, continúa corriendo hacia su objetivo. Con sus nuevas habilidades, siente su cuerpo más ligero, llegando allí rápidamente. Al ver la invasión, un guardia señala y les grita a los arqueros que le disparen. Rodeado de flechas en el aire, se prepara para defenderse con su espada. Sosteniendo la espada con firmeza, concentra su fuerza para el próximo movimiento. Con un único golpe circular, logra desviar todas las flechas a la vez. Aterrado, un guardia les grita a los demás, diciendo que es un monstruo. Entonces un caballero dice que la victoria será de ellos si cada uno acierta un golpe. Al oír la orden, varios especialistas avanzan juntos para unirse al ataque contra él. Usando a un enemigo como apoyo, salta más alto diciendo que lo usará bien. Observando todo, un joven soldado dice que toda esa situación es una completa locura. Gritando, un guerrero advierte que no puede esquivar, ordenando a todos que ataquen ahora. Girando en el aire, usa el golpe del enemigo para impulsarse hacia abajo. Impactado, el caballero dice que eso está más allá del nivel de un maestro de la espada. Después de aterrizar, toca el suelo para absorber el impacto de su caída. Con la fuerza de su llegada, la ventana cercana se hace añicos. Poniéndose de pie, observa los alrededores, con una espada rota a sus pies. Dentro del salón, dice que no esperaba volver allí después de haber matado a Del Caso. De repente, aparece un grupo de hombres, y él comenta que no esperaba reencontrarlos. Babeando de rabia, el guerrero berserker encara a su oponente con los dientes al descubierto. Él los recuerda, diciendo que fueron los más persistentes cuando luchó antes, pero con una mirada determinada, afirma que las cosas ahora son muy diferentes. Enfurecido, el grupo avanza, con el líder listo para atacar con su hacha. Esquivando hacia un lado, logra escapar del golpe que impacta en el suelo. Con un ataque veloz, lanza varios cortes que impactan de lleno al berserker. Derrotado, el berserker cae al suelo, con el hacha ensangrentada a su lado. Después de la pelea, abre una gran puerta, entrando en un salón oscuro. Sentado en una silla, Ceres lo saluda, preguntando si ya ha llegado. Con una expresión seria, encara al hombre, que lo observa atentamente. Sirviendo una taza, Ceres lo invita a sentarse y tomar un té con él. Con una sonrisa, Ceres dice que una taza de té es lo mínimo. Sin previo aviso, él ataca, lanzando un corte rápido en dirección a Ceres. Con el susto, Ceres deja caer la taza, que se rompe al caer sobre la mesa. Le advierte que Ceres habla demasiado después de tocar lo que es suyo. Afuera, los guardias esperan ansiosamente el regreso de su líder. De repente, él regresa y arroja la cabeza de Ceres frente a los guardias. Extendiendo la mano, ofrece la cabeza como prueba de su victoria en el castillo. Ante el resultado, les pregunta a los guardias si todavía quieren seguir luchando. Impactado, el guardia dice que eso es imposible, pues solo han pasado 10 minutos. En solo 10 minutos, logró invadir el castillo y regresar con la cabeza. Con una expresión seria, les advierte que los matará a todos si continúan luchando. Sin dudarlo, los guardias se rinden y se preparan para abrir los portones. Cumpliendo las órdenes, todos los soldados arrojan sus armas al suelo inmediatamente. Con la rendición, los grandes portones del castillo finalmente comienzan a abrirse. Cambiando de escena, una gran torre blanca aparece en un día soleado y tranquilo. Mirando por la ventana, observa el paisaje de la ciudad que acaba de conquistar. Un soldado le informa que la ciudad estará en sus manos en solo 3 días. Con una sonrisa, dice que finalmente puede respirar aliviado con la victoria, pero el soldado le advierte, diciendo que la bandera del rey causará problemas. Sin importarle, pregunta cuál es el problema de que la bandera esté allí. Él entonces dice que se enfrentarían a ellos de todos modos, tarde o temprano. Impactado, el soldado no entiende cómo puede decir eso con tanta facilidad. En ese momento, el soldado se da cuenta de que él es el hombre más aterrador de todos. De repente, alguien llama a la puerta y él le dice que entre. Al entrar, un soldado le avisa que descubrieron un lugar extraño mientras buscaban suministros. Explica que el lugar parece un edificio abandonado, pero por dentro es una capilla. Con una sonrisa, celebra diciendo que entonces también había una capilla allí. Dando la orden, manda a dejar la capilla como está y a prohibir la entrada. De brazos cruzados, decide que dejará de lado el viaje en el tiempo. Con una mirada decidida, afirma que se encargará primero del rey Harun. Envía a Calceric cerca del castillo, pues cortar la bandera tendrá consecuencias. Posicionados, los exploradores observan la ciudad desde lejos, esperando cualquier movimiento del enemigo. Liderando el grupo, la guerrera Pirge dice que él solo puede ser un loco. Ella no puede creer que haya ignorado la bandera y capturado la ciudad de Kazu. Con una sonrisa, se pregunta si él tiene 10 vidas para ser tan audaz. Montada en su caballo, dice que ellos mostrarán
la misericordia final de su señor. Sin dudarlo, la guerrera avanza con su caballo, liderando al grupo de jinetes. Liderando a sus hombres, la tropa cabalga a toda velocidad hacia su destino. Al ver que se acercan, un guardia grita avisando que el enemigo está cerca. Cabalgando, la guerrera se acerca cada vez más a la muralla del campamento enemigo. Desde lo alto de la muralla, los arqueros reciben la orden de disparar a los jinetes. Entonces, varias flechas son disparadas, volando por los aires en dirección al grupo. Tomando impulso, la guerrera se prepara para esquivar el inminente ataque de las flechas. Con agilidad, todos los jinetes logran esquivar las flechas a alta velocidad. Al ver que van a chocar, un guardia grita aterrorizado, advirtiendo del choque inminente. Con un gran salto, la guerrera salta por encima de la muralla montada en su caballo. Pasando por encima de la muralla, los jinetes vuelan por los aires con sus caballos. Sin entender, un guardia pregunta si el caballo blanco de Ilneón puede volar. Volando sobre el campamento, la caballería del rey del vendaval avanza sin parar. Aterrizando en la muralla, la jinete observa la ciudad desde lejos, con el castillo al fondo. Con una sonrisa, celebra el éxito de su audaz aproximación al campamento. Respirando hondo, se prepara para entregar el mensaje de su rey. Con una expresión furiosa, grita para que todos puedan oír el mensaje. En voz alta, anuncia que ese es un mensaje del rey Arun. Advierte que Kinalo ya ha caído, y que este lugar será el siguiente. Con la propuesta, dice que Ransen será tratado como un hermano y amigo, pero advierte que si él se niega, todos se convertirán en prisioneros y criminales. De repente, un soldado salta en su dirección, listo para el combate. Desenvainando su arma, el soldado la llama desgraciada, furioso por las amenazas. Saltando en el aire, ataca con su arma, lanzando un golpe poderoso. Concentrando su energía, el soldado prepara un ataque con toda su fuerza. En eso, el caballo blanco se asusta y se encabrita ante la aproximación. Con el movimiento, el caballo lanza una cos, bloqueando el ataque del soldado. Tras la defensa, el caballo y la jinete se preparan para el siguiente movimiento. Con una cos poderosa, el caballo golpea al soldado de lleno, lanzándolo lejos. Caído en el suelo, el soldado mira hacia arriba, viendo a la jinete parada en la muralla. Con una sonrisa de desprecio, suelta un bufido burlón por su actitud. Dándose la vuelta, observa la ciudad a lo lejos, preparándose para dar su mensaje. Gritando fuerte, avisa que esperará una buena respuesta de Ransen Van Roa. Desde dentro del castillo, él observa todo por la ventana con una expresión seria. Escuchando el mensaje alto y claro, se da cuenta de que ahora realmente se ha metido en un lío. Con una mirada decidida, declara que a partir de ahora es la guerra contra Arun. Montado en su caballo, encuentra al ejército enemigo en un camino en el bosque. Liderando a su ejército, avanza con calma hacia el comandante enemigo que se acerca. Sonriendo, el comandante Arun se acerca para iniciar la conversación con su rival. Saludando con la mano, saluda a Ransen, diciendo que es bueno verlo así. Luego pregunta por qué su oferta fue rechazada, diciendo que se sintió herido. Sin rodeos, él responde que un dragón no puede estar bajo el mando de un perro. Con la mano en la cara, Arun comienza a reír a carcajadas por la respuesta que recibió. Sin inmutarse, él advierte que entonces le cortará la cabeza a la mitad de sus subordinados. Con una sonrisa, Arun le dice que lo reconsidere, preguntando cuál de ellos es el dragón. Irritado por la respuesta, Arun grita el nombre de su caballería, listo para atacar. Al ver la reacción de su líder, los jinetes gritan en respuesta, listos para la batalla. Con la mano en el pecho, da la orden de que todos sus soldados avancen. Liderando el ataque, Arun avanza con su lanza en ristre contra el enemigo. Sin retroceder, se enfrenta a la caballería que avanza hacia él para el combate. Viendo la formación, les grita a sus soldados con armaduras pesadas que avancen. Listos para la batalla, los soldados gritan en respuesta, avanzando con sus escudos. Dando la orden, las filas de atrás preparan sus lanzas para el ataque inminente. Con los arcos en las manos, los arqueros se preparan para disparar a los enemigos. Observando la escena, se prepara para la gran batalla que está a punto de comenzar. En un flashback, ellos analizan el mapa, planeando la estrategia para la guerra. Según el mapa, las fuerzas del rey Vendaval suman 20.000, contra sus 14.000. Ella dice que ese número ya incluye a todos los guerreros, lo que hace que su poder sea inferior. Incluso con menos soldados, él planea una estrategia para garantizar la victoria. Él dice que necesitan una batalla decisiva para derrotar a los comandantes enemigos. Con una sonrisa confiada, Katrina está de acuerdo con el plan de ataque que fue trazado. Creyendo en la estrategia, los soldados afirman que pueden ganar la guerra. Él informa que, según la inteligencia, 4 generales enemigos fueron movilizados para la guerra. Asignando la primera misión, dice que Katrina debe detener al general Barkan. Él luego le pide a Zair, el de las 100 victorias, que se encargue del viejo. La última misión es para Rivera, quien debe encargarse del general Hedak, el jugador. Por último, dice que un soldado se enfrentará a Brida de la Protección, la amante del rey. Con una mirada decidida, el soldado afirma que no perderá contra ella. Con el plan trazado, el comandante da su visto bueno para cerrar la reunión. Apretando el puño, afirma que detendrá al rey Vendaval Arun personalmente. De vuelta en el campo, la caballería enemiga avanza a gran velocidad para el ataque. En formación, los soldados con escudo se preparan para el impacto de la caballería. Gritándole a sus hombres, da la última orden, pidiendo que todos sobrevivan. Entonces los dos ejércitos avanzan uno contra el otro, iniciando la gran batalla. Montado en su caballo, el general Barkan cabalga hacia su oponente. Del otro lado, Katrina avanza con su caballo para interceptar al general enemigo. Con una sonrisa, el general se prepara para el combate, sosteniendo su gran arma. Con la lanza en la mano, Katrina cabalga a gran velocidad, lista para la lucha. Levantando su arma, el general grita y avanza para el ataque con toda su fuerza. Con una mirada concentrada,
concentrada, Katrina se prepara para el choque de los dos grandes guerreros. Avanzando, los dos jinetes chocan con un impacto violento de sus armas. Con una sonrisa, el general se sorprende al ver que ella logró bloquear el ataque. Sin decir nada, Katrina lo mira con una expresión seria, lista para la lucha. Emocionado, el general dice que la lucha se está poniendo emocionante y se prepara para atacar. Antes de pelear, él le pregunta su nombre, y ella responde que se llama Katrina. Satisfecho, él se presenta como Barkan, uno de los grandes generales de su ejército. Cambiando de escena, la batalla tiene lugar en medio de un terreno rocoso y accidentado. Con la mano en la barbilla, Hedak se queja de que pensó que ganarían la pelea fácilmente. Con una sonrisa, decide que tendrá que abrirles paso a sus soldados. De repente, una flecha le roza el rostro, casi dándole de lleno. El corte de la flecha deja una marca en su mejilla, sangrando un poco. Pasándose la mano por la cara, se da cuenta de que ni siquiera oyó llegar la flecha. Con una mirada seria, se pregunta quién es el misterioso arquero que lo atacó. Escondido detrás de los escudos, un arquero se prepara para el siguiente disparo. Con el arco en la mano, Rivera Pietro encara a su oponente, listo para la lucha. Con la mano en el rostro, Hedak dice que la pelea se acaba de poner interesante. En otro punto de la batalla, los soldados luchan valientemente contra el ejército enemigo. Con una mirada decidida, un joven guerrero avanza en medio del caos de la batalla. De repente, se asusta al ver a su oponente acercándose rápidamente a él. Aterrado, grita el nombre de Zair al verlo en el campo de batalla. Con la espada al hombro, Zair dice que es el mocoso que vio antes. Sin entender, Zair pregunta por qué el chico está tan enojado con él. Avanzando con la espada, el joven guerrero se prepara para atacar a su oponente. Con rabia, dice que le va a cobrar el haber recibido un puñetazo. Con un golpe poderoso, el joven ataca, pero Zair lo bloquea con su espada. Con los dientes apretados, jura que recibirá su pago hoy mismo. Cambiando de escena, el comandante avanza con su caballo a gran velocidad por el campo. Con su arco, un soldado enemigo intenta dispararle, gritando que se detenga. Usando su habilidad, esquiva fácilmente todas las flechas que vienen en su dirección. Con una mirada concentrada, se prepara para atacar al arquero en su caballo. Con un corte preciso, derriba al soldado, que cae al suelo derrotado. Montado en su caballo, continúa avanzando por el campo de batalla sin detenerse. Con un golpe de lanza, atraviesa el pecho de otro soldado enemigo. Acercándose, Aaron le pregunta si es idiota por invadir el territorio solo. Detenido junto a sus guardias, Aaron lo encara, listo para el enfrentamiento entre ellos. Aaron dice que si quería morir, simplemente podría haberse ahorcado solo. Sin importarle, le pregunta a Aaron cuál es el problema con eso. En medio del ejército, dice que de todos modos, finalmente encontró a su oponente. Sorprendido, Aaron se pregunta por qué le tiene miedo al hombre frente a él.